Hasiera emango diogu, ondo dutzen bazeuze, nahiko denbora eman diogu. Bueno, gai zerrendako lehenengo puntua, aurreko aktaren honesteko proposamena, ez badago inolako alderarik, batez, hortzat emango dugu. Bigarren puntuan, erabaki proposamena, udalerri delamendu organikoa partzialki aldatzeko testuaren 36. artikula aldatzekoa, 6. kapitula udal aurrekontuak. Bueno, kasu honetan, aurreko batzarrean teknikoki behintzat aurkezpena egin zen, politikokik ere iritziak eman ziren, aurkezpena egin zen, gero batzar berezia eduki dugu, egia zen, batzar horretan esen argi geratu zen, ez zela adostasun batera helduko, baina nik bai bakarrik azalpen guzti horik eman da duenez, ondo den aldaketarik garrantzitsuak horren azalpena emango dut. Básicamente lo que se propone es dar certeza en el proceso de la tramitación presupuestaria. Fundamentalmente interpretamos que hay 3 límites dentro de la configuración de los presupuestos generales municipales. Uno es el obvio, el principal, que es el de los ingresos, el de las entradas que se presupuestan, donde una vez que se conforman los presupuestos con los impuestos que estén en ese momento aprobados y con la cifra que se tiene de Udalkutxa, de la aportación de los ingresos concertados, de los tributos concertados, con el fondo municipal que gestiona la Diputación Foral de Vizcaya, pues ahí es difícil que se pueda hacer margen de decisión política, una vez, como digo, que se ha conformado todo eso anterior. Eso nos lleva, por tanto, en plazos a que tengamos que esperar a mitad de octubre, cuando nos comunican esa estimación de Udalkutxa para el año siguiente. Luego tenemos otro límite, que es el de la normativa, los compromisos legales presupuestarios, que es donde viene y donde se focaliza fundamentalmente o principalmente las modificaciones que aquí se proponen y que normalmente la tramitación presupuestaria suelen generar, en el trámite de las enmiendas, suelen generar bastante polémica, digamos, en cuanto a que algunas enmiendas de las que se plantea luego son informadas negativamente como contrarias a la legalidad por parte de la interventora municipal, porque se entiende que no permiten atender a los compromisos legales presupuestarios que se deben atender por normativa superior, ya sea por un compromiso contractual o por un compromiso con la plantilla municipal. Y, por tanto, ahí suele haber unas discusiones. Lo que se pretende es generar certeza sobre ese tipo de incertidumbres, de discusiones, y dejar claro en la ordenanza cuáles son los límites contractuales en los que la interventora informará en contra de legalidad y, por tanto, ni la presidencia de esta comisión, a quien le corresponda, ni la presidencia del Pleno pasarían a votar ese tipo de enmiendas. Ahí es donde teníamos polémica, ahí es donde, por lo menos en las conversaciones que hemos tenido anteriores, no ha habido un encuentro, no ha habido un acuerdo, pero seguimos pensando que es importante generar esa certeza. Y, por otro lado, está la consecuencia es que aquello que no esté contemplado en la ordenanza va a ser informado por la interventora como que sí se puede hacer enmiendas sobre esas partidas de gasto. En este sentido, fundamentalmente, económicamente, donde más margen hay es todos aquellos contratos, incluyendo los de tracto sucesivo, que no tengan firmada, por ejemplo, una prórroga formal para el ejercicio siguiente y, sin embargo, pues a mitad de ese ejercicio ese contrato termine, aunque esté pendiente de una prórroga, que seguramente es, casi 100%, normalmente va a ser voluntad del Gobierno municipal firmarla para seguir prosiguiendo, o si no, sacar una nueva licitación para sustituirla por otro contrato, pero de un importe similar, pero que, sin embargo, como formalmente ese compromiso no está adquirido, quien quiera, el Grupo municipal que quiera presentar una enmienda, podría detraer de esa partida de gasto por considerarse no legalmente comprometida. Luego, en caso de que se aprobara, pues son fondos que seguramente habría que reponer de alguna manera, pero es cierto que no estarían comprometidos legalmente. Y, por tanto, aquella parte que queda de la conformación de los presupuestos que queda
más al borde de la subjetividad política y, por tanto, de las priorizaciones políticas que cada partido, cada grupo político quiera realizar, y cuando se someta a la votación plenaria, pues con el consenso que se alcance, sean las que se incluyan finalmente en el presupuesto aprobado y que esté en vigor cada año, pues esas económicamente realmente se amplían. Pero esta misma interpretación, yo no voy a hablar por los grupos de la oposición, sé que no, dicho en palabras llanas, no me han comprado esta interpretación, pero para que lo entienda cualquier persona que no haya seguido todas las conversaciones anteriores, y es un poco el resumen de lo que estaríamos aquí planteando. Luego está el tema del estrechamiento de los plazos. Tanto se ha planteado en el borrador, tanto para el trámite de la conformación de las enmiendas como para la propia conformación técnico-política, es decir, cuando se emite el borrador, una vez se ha conocido la cifra de Udalkutxa a mitad de octubre, cerrar el presupuesto, que está conformado previamente, pero que por variaciones de cantidades importantes, no hay que olvidar que el Fondo Foral para la Financiación Municipal de Udalkutxa pues alcanza aproximadamente el 50% de todo el presupuesto general municipal. En cuanto tengas una oscilación en esos ingresos previstos de un 3, 4, 5%, pues estás hablando de algo que afecta notablemente, sobre todo al planteamiento del gasto corriente municipal. Y, por tanto, como hemos dicho, la voluntad es poder que los plazos sea factible esperar a esa publicación de Udalkutxa a mitad de octubre y llegar a una aprobación plenaria antes de que termine el ejercicio. Para eso había que replantearse los plazos previstos de tramitación, tanto por la parte técnica, por la parte técnica política, es decir, por el borrador que de forma conjunta se hace entre el Gobierno municipal, bebiendo de todas las áreas, y luego también el trámite de las enmiendas por parte de la oposición, pues había planteado un estrechamiento del plazo de 10 a 7 días. Y se había estrechado alguno de los plazos porque se consideraba que era innecesario, y eso sí que se ha reconocido que era así. Y aquí no tengo ningún problema, de todas formas, en una reflexión que hemos hecho después de la reunión que ha existido y del planteamiento que hubo en la comisión anterior, pues ofrecer la opción de que si algún grupo quiere enmendar la parte del plazo de 7 a 10 días, pues el Gobierno sí que lo apoyaría, aunque esto lo que haría es mantener el plazo que la oposición tiene para hacer sus enmiendas. Sabemos, por lo que se nos ha manifestado, que eso no va a llevar a que haya una adhesión, a no ser que haya un cambio de criterio, a una adhesión a este cambio del reglamento. Pero bueno, si entendemos que esos 3 días pues los gestionaríamos internamente y los recuperaríamos internamente dentro de la gestión interna, y recaería el peso de ese estrechamiento de los plazos en la parte ejecutiva, por tanto, en el Gobierno municipal y en las áreas, y la oposición mantendría sus plazos para la elaboración de las enmiendas, aunque, como ya hemos dicho, el planteamiento que hemos hecho también para facilitar todas las enmiendas es, por una parte, clarificar cuál es el escenario, y por otra, la propia herramienta, con esa clarificación del escenario, la propia herramienta, el contenido de la información, pues va a ser más claro y va a ser más factible poder ver en una columna comparativamente, ver qué es lo que está disponible, de cuál es la partida de origen, y por tanto entendíamos que no era necesario consumir esos 10 días, pero bueno, si se ha manifestado desde parte de la oposición al menos un interés en mantener esos 10 días, pues una enmienda al borrador, a la propuesta que está, pues sería contemplada por parte al menos del partido o del Gobierno municipal, para que se incluyera en la aprobación final. Y, como digo, pues esos plazos los gestionaríamos en la etapa anterior, que es la conformación del propio anteproyecto del presupuesto. Y es el resumen. Payún. Sí, pues yo te voy a explayar un poquitín para explicar nuestra postura. Hombre, resulta curioso que cada vez que hablemos de la modificación del RON se compruebe que lo que se hizo fue una auténtica chapuza, pero que no os preocupéis de modificar las chapuzas, sino que os preocupáis más de acortar los procedimientos de acción política que pueden tener los grupos de la oposición, o que podemos tener los grupos de la oposición. Convertisteis el pleno en una sucesión de monólogos y ahí sigue. Ahí sigue. El derecho de réplica está al albur de lo que decida el equipo de gobierno, y eso os parece súper democrático. Pero esto no lo vais a cambiar. Os vais a amparar en un supuesto argumentación técnica discutible, y ahora diré por qué es discutible, para tomar una decisión política que lo que hace es limitar en todos los casos
las opciones de actuación que tiene la oposición. Lo limitáis tanto que realmente los plazos no es relevante. Porque, total, vamos a poder operar sobre 1 millón, medio milloncito, algunas obras os han caído subiendo de Guecho Quirolac aquí, realmente los plazos no van a ser relevantes. Claro, hacéis cosas muy curiosas, ¿no? Primero, amparándose en los trabajadores, os blindáis el sueldo. Lo primero. Amparándose en los trabajadores, os blindáis el sueldo. Blindáis el sueldo de la alcaldesa, blindáis el sueldo de los concejales del equipo de gobierno, blindáis el sueldo de los portavoces de todos los grupos municipales y blindáis y las subvenciones de los grupos políticos. ¿Por qué? Porque decís que como no se puede tocar el grupo 1, que el grupo 1 es una decisión de pleno y que para tocarlo habría que tomar otra decisión de pleno, entonces no se pueden hacer enmiendas, no se van a admitir enmiendas que propongan, por ejemplo, la reducción de los sueldos de los corporativos, como propusimos nosotros el año pasado en un 20%. Claro, uno se dice, hombre, pues yo pensaba que las decisiones que se toman en un pleno sobre presupuestos también son decisiones de pleno, pero se ve que estas son de taberna, porque ahí no se puede hacer. Pero es que luego también pretendéis hacer caso omiso a lo que dice la Ley de Contratos del Estado, que la Ley de Contratos permite que los contratos se corten. Entonces, pretendéis garantizar que vais a mantener, incluso ante una eventual cambio de correlación de fuerzas políticas, por lo que sea, que aunque os parezca difícil puede darse, mantener vuestras políticas. Porque la Ley de Contratación del Estado prevé que es legal rescindir contratos. Habrá que buscar la dotación para rescindir esos contratos, pero prevé que es legal. Y vosotros, sin en cambio, pretendéis que no sea legal. Con lo cual, ahora nos vais a plantar un contrato de jardinería, por poner un ejemplo, de 12 millones que va a condicionar el área de jardinería durante 4 años, más allá de lo que dura vuestra legislatura. Esto es lo que vosotros pretendéis que no se pueda debatir sobre esto. Queréis que no se pueda debatir sobre esto. Queréis que tampoco se pueda debatir sobre créditos de compromiso que todavía no se han empezado a ejecutar, que se ejecuten en ese año. O sea, no se puede debatir en octubre sobre un crédito de compromiso que todavía no se ha empezado a ejecutar y se va a ejecutar en el año, o en enero, en marzo, en abril. ¿Por qué no? Porque esto es algo que es lo que pretendéis. ¿Qué más pretendéis? Pues bueno, básicamente es eso. Al final lo que queréis es limitar absolutamente los ámbitos de actuación de la oposición. Os amparáis en un informe técnico que es discutible, como lo demuestra el hecho de que lo que vosotros pretendéis limitar en el ROM es la forma de actuar y se actúa así y se presentan enmiendas así en otras instituciones también gobernadas por vosotros, como el Gobierno vasco, como la Diputación Foral de Vizcaya, como otros ayuntamientos, cosa que, por otro lado, vosotros también habéis hecho cuando habéis estado en la oposición, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Plencia, por ejemplo, en la Diputación Foral de Vizcaya, de Guipúzcoa. Entonces, claro, lo que pretendéis es enmascarar una decisión política en unos criterios técnicos cuando menos cuestionables. Entonces, claro, entenderás que luego encima, hombre, luego ya he entendido la frase, ¿no? Dices, os concedemos la opción de presentar una enmienda de plazo. No, perdona, presentaremos las enmiendas que nos dé la gana. Una cosa es que podáis estar de acuerdo en esa enmienda de plazos, pero las enmiendas que presentemos no dependen de lo que vosotros graciosamente nos concedáis. Creo que básicamente hemos dicho todo lo que teníamos que decir de esto. Nos parece una tropelía con apariencia técnica y apariencia mayoría, pero no deja de ser una tropelía. Y como tal habrá que tratarla. Creo que no necesito explicar cuál va a ser el sentido de nuestro voto y creo que tienen que cambiar mucho las cosas para que esto sea. Pero de una chapuza estáis haciendo una gran chapuza como es la modificación aquella que hicisteis del RON después de 4 años de trabajo para modificarlo deprisa corriendo y mal. Gonzalo. Sí, muchas gracias. Bueno, yo voy a ser más breve que Ivonne, compartiendo más o menos lo que ha dicho. Generalmente, cuando se modifica una ley, un reglamento, una de las razones por las cuales se hace es para agilizar, para que sea más ágil. Y aquí, desde luego, os habéis pasado de frenada, porque lo vais a hacer
lo vais a hacer tan ágil que como la oposición no tiene ningún margen de maniobra para presentar enmiendas, pues en lugar de poder presentar 100, 150 enmiendas, que es más o menos lo que se presenta, vamos a poder presentar 10 o 15, porque el resto, el reglamento nos lo va a inhabilitar. Entonces, entendemos que os habéis pasado de frenada en ese sentido. Obviamente no hemos cambiado de criterio. Comparto lo del tema del plazo, que sí me llamó el primer día la atención diciendo es que hemos acortado el plazo y yo pensé, ese es el menor de los problemas, porque teniendo en cuenta que nosotros reconocemos que somos un grupo relativamente grande, con lo cual nos es más fácil, pero aún así, teniendo el plazo más reducido, aún así, como apenas podemos presentar enmiendas a nada, pues podríamos tener un día y en un día terminaríamos casi. Entonces, yo entiendo, nosotros obviamente vamos a votar que no en la comisión, entendemos que esto es un error, no lo entendemos, seguimos creyendo, en su día hicimos la pregunta de que a nivel institucional pues no ocurre este tipo de cosas y nos parece un error, por no decir otras palabras, por parte del equipo de gobierno. Gracias. Paula. Bueno, diría que gracias por la explicación, pero ya la conocíamos. Me imagino que es para que constara en acta. Entonces, bueno, decir que al igual que no ha cambiado efectivamente la propuesta inicial ni la exposición que se hace por parte del presidente, pues por nuestra parte tampoco va a cambiar la posición, por lo que ya hemos explicado en 2 ocasiones. Compartir el criterio que acaban de expresar mis compañeros, que es un error cómo se está haciendo esto. No solo por el plazo, creo que hablamos el otro día ampliamente sobre cómo se estaba haciendo y también echamos en falta que no se haya querido abordar el ROM en su conjunto, porque ya nos puede haber parecido una torpeza cuando se hizo la modificación, un parcheado, se le pueden poner un montón de adjetivos, pero la verdad es que se nos ha comentado en varias ocasiones que se iba a ir evaluando cómo era la llegada y el aterrizaje de ese ROM. Si estáis viendo que en la parte de presupuestos algo no iba bien y lo queréis modificar, cabe pensar que en otros apartados también debería revisarse, que quizá no es el mejor ROM que se podía haber hecho, que eso creo que, bueno, queda a la vista, ¿no? Pero en concreto de esta modificación, bueno, yo ya me expresé en base a esto, ya dije que me pareció un error el plazo, me pareció un error como se estaba planteando, además me parece un error lo que acabo de comentar, que no se aborda todo el ROM, me parece que además hace complicadísima la gestión de abordar la vida municipal ordinaria con ese calendario que se planteaba, aterrizado a la actividad ordinaria y me parece que por mucho que se esboce el criterio técnico, al final la decisión de qué se hace con el ROM es política al 100% y por eso lo estamos abordando aquí. Así que puedo entender que el aterrizaje técnico pueda tener alguna facilidad, pero es que al final eso también está redundando en que el trabajo que se hace a nivel de oposición y por tanto en el ámbito político se está retrayendo. Y eso desde luego no lo podemos compartir. Y, por supuesto, no creemos que sea igual el poder hacer ese pequeño ajuste que se decía dentro de la modificación que se tenga que hacer dentro de la preparación del anteproyecto con todos los medios que dispone el equipo de gobierno, de personal técnico, áreas y demás, que lo que podamos hacer la oposición con más, menos días o con más o menos medios. Entonces, creo que no es igual de justo el planteamiento. Y bueno, como ya lo he comentado en otras ocasiones y ya lo dijimos en la anterior reunión, pues no estamos de acuerdo con esta modificación que aquí se trae y nos explayaremos más en el pleno cuando toque. Vale, bueno, eskerrik asko. Bueno, argi dago adostasunik ez dagoela, hori ondo genekien, ikuspuntu ezberdinetik ikusten dugu egiten den proposamen aldaketa, eta bozketara pasatuko gara orden. Alde, abstentzioak, kontrako botoak, onartuta geratzen da proposamena. Hurrengo puntua, 3. puntua, Getxoko udalerriko parke eta berdenugune publikoak zaindu eta mantentzeko zerbitzua adjudikatzeko espedientea hastea. Pleguak onartzea eta gastua baimentzea. Lurralde batzordean gaur bertan honen azalpena eman dira, bueno, batzarrak ere egon dira komisiora etorri baino lehenago, alderdi guztiekin, eta ez badago galderarik, bozketara pasatuko ginateke. Edo, bai, Ibon?
Bueno, guk goizean esan behar genuen esan dugu, baina bai, ya que hablamos de plazos, me gustaría decir que nosotros hemos recibido las bases técnicas de este punto que se va a votar ahora fuera de plazo. Entonces, como hablamos de plazos, insisto, a mí me parece que si a nosotros nos pedís que cumplamos los plazos, lo mínimo que se puede pedir es que vosotros los cumpláis. Entonces, nosotros hemos recibido las bases técnicas de este pliego que se pretende votar ahora a las 10:36 del día martes, fuera de plazo. Entonces entendemos que no existe base para poder votarlas, porque no ha habido tiempo para analizar esas bases técnicas, que es donde se concretan realmente los acuerdos. Son acuerdos. De hecho, Joseba esta mañana, el concejal responsable de contrato, ha reconocido que ha introducido en esas bases técnicas algunas de las propuestas que nosotros hemos realizado, pero no hemos tenido tiempo para comprobarlo, porque como los hemos recibido tarde, fuera de plazo. Yo creo que la recibisteis en plazo, pero os pasaron una modificación al día siguiente con lo que te has dicho. ¿Puede ser con otra firma, Cristina? ¿Las mandasteis el día? Sí, efectivamente, el pliego técnico se envió, solo que luego el que se envió era un formato exclusivamente en castellano, no iba traducido, y al día siguiente enviaron el modelo, el documento ya traducido, y con algunas, dijeron, algunas correcciones de redacción poco importantes, cuestiones que no afectaban al contenido del pliego. Pero el pliego fue mandado... Esto es lo que indicaron desde la... Bien, entendéis que si vamos a votarlo, si las cuestiones que se han cambiado de redacción son muy o poco importantes, nos correspondería juzgarlo a los que lo vamos a votar, porque evidentemente entre las cosas importantes, entre vuestra percepción y la importancia de la nuestra, hay una variación abismal. Entonces, y vuelta la burra al trigo, a ver si algún día se os pasa y mandáis toda la documentación en euskera y la de castellano fuera de plazo, aunque sea para hacer una gracia, pero a ver si algún día os ocurre esto. Insisto, 10:36. Fuera de plazo, con pequeñas variaciones. Bueno, yo evidentemente no tengo por qué dudar de Cristina, de una técnico, pero evidentemente si nosotros tenemos que votar algo, queremos comprobar nosotros cuáles son esas pequeñas variaciones para ver si realmente son pequeñas o no tan pequeñas. Fuera de plazo. Sí. Insisto que fue enviado con la convocatoria, al menos la versión en castellano. Es así, ¿no, Cristina? Que la versión en castellano fue enviada con la convocatoria. Perdón, ¿no te he oído? Que la versión en castellano fue enviada con la convocatoria. Sí, la versión en castellano se envió en el momento de la convocatoria. El pliego técnico en castellano fue el día con toda la documentación de la convocatoria. Lo que se envió al día siguiente fue el pliego traducido y con alguna pequeña modificación de redacción que no tenía. Pero el pliego técnico se envió el día de la convocatoria. ¿Alguna pregunta más? Bozketara pasatuko gara. Alde? Abstentzioak? Kontrako botoak? Onartuta geratzen da proposamena. Eta horren puntuan, hainbat dekreturen berri ematea, transferentziak erabiliz aurrekontuak aldarriztakoak. Honetaz, gaderaren badago, uste dut hemen dagoen transferentzien bat, bueno, gizarte kohesioan eginikoa aurreko batzordean ere tratatu izan da, sakon, gainera, eta beste bietan, ez daki, bueno, bestea ere, hor dagoen transferentzia bat ere, aurreko komisioan ere tratatu izan da, eta gero oso txikia. Ez dakit galderaren badagoen horretaz, edo hurrengo puntura basatuko naiz, Paula, bai? Sí, para aclarar lo del diseño de modelo de gobernanza de Getxo Ekinez, entiendo lo que se nos ha comentado antes, que iba a ser una contratación de una empresa que vaya a llevar el seguimiento y el cumplimiento de las medidas del Getxo Ekinez, esos 18.150 euros. Es que si tiene el Getxo Ekinez y realmente tiene alguna función más dentro de ese contrato menor, pero sí, el título principal es ese. Y a eso se llama diseño de modelo de gobernanza. Pues así lo han llamado a la hora de redactar el contrato el área proponente. Es que una cosa es darle seguimiento y otra cosa es Sí, gobernanza... a veces yo soy consciente que a veces utilizan palabras que pueden abarcar muchísimos conceptos y este puede ser uno de esos casos. Ya.
Vale, honetaz dago beste galderarik. 5. puntua. Getxoko udalaren eta erakunde autonomen 2020/2023 dirulaguntzen plan estrategikoaren egikaritzaren kontu emateko proposamena 2020 urteari dagokiena. Bai, Ibon. Es que tampoco hemos podido estudiarlo a tiempo, porque parte de esto también nos llegó tarde. Esto no fue a las 10:36, fue a las 12:05. Entonces, nosotros entendemos perfectamente que puede haber un error en cualquier sitio. Lo entendemos. Pero si hay un error, lo que no entendemos es para qué nosotros tenemos que ser los paganinis del error. Si no ha podido llegar a tiempo, ha habido un error, perfecto, no se cae el mundo, pues en vez de dar la dación de cuentas en esta comisión, se da en la siguiente. Pero es que la mitad de esta documentación ha ido fuera de plazo. Sí, según me publicaban, parece ser que estaba toda la documentación preparada, hubo un error en el envío de la documentación, se envió al día siguiente, es una dación de cuenta. Yo la doy por hecha, tenéis la dación de cuenta, también habrá en su momento en el pleno y es una dación de cuenta. Es decir, que no hay que votar ni hay que hacer nada, es una dación de cuenta y por tanto la información es información lo que se da. Si queréis alguna información específica sobre el punto, pues además es un punto extenso, es cierto que es un punto extenso porque se da cuenta de todas, del año anterior sobre las subvenciones y no sé si Kelche quiere decir algo al respecto y si hay más preguntas al respecto sobre ese tema, pues se puede explicar en un momento posterior porque realmente puede tener su enjundia todo este punto sobre las subvenciones municipales. Kelche, ¿me sabes? Bueno, lo que ha comentado Ignacio, efectivamente, este fue un error mío, simplemente de copia-pega, que creí que había copiado toda la información, todas las memorias y había parte que estaba oculta y que no la había copiado. Y al ser consciente por un correo electrónico que me mandasteis desde el Partido Popular, pues efectivamente busqué y advertí que no estaba remitida toda la documentación. Este ha sido un error pues bueno, que ocurrió sin más. Vale, es que ricasco, Cristina. No, yo simplemente como persona proponente, en este caso de la dación de cuenta, quiero decir que, bueno, si se considera y tiene a bien la presidencia entenderlo, no habría mayor problema para que en este caso esa dación de cuenta pueda ser explicada, como hemos dicho, en el propio pleno si hay alguna cuestión, fundamentalmente por dos cuestiones. Una, porque la propuesta que hacemos es una dación de cuenta, tal y como aparece en la misma documentación que se ha planteado. La propuesta concreta es dar cuenta de la ejecución del Plan Estratégico de Subvenciones 2023 del Ayuntamiento de Guecho y de sus organismos autónomos referentes al año 2020. De conformidad a lo que dice el propio plan estratégico que aprobamos el año pasado, lo que se dice es que se debería de dar cuenta de cuál ha sido el plazo, de cómo han sido las acciones que se han ejecutado, el resumen de las subvenciones otorgadas, el valor, la valoración global de las mismas y, por lo tanto, esa es en lo que consiste este expediente. Este expediente no tiene posterior votación, sí que puede haber preguntas y creo que de aquí al día del Pleno hay tiempo suficiente para poder plantear cuantas preguntas sean necesarias. Siendo también conscientes, y eso también lo quería poner de manifiesto, que si lo que queremos es ser efectivos en muchas ocasiones en las preguntas a plantear, se da cuenta, pero en su caso, si hubiera alguna pregunta concreta sobre alguna línea estratégica concreta, sobre alguno de estos parámetros que he hablado, que no voy a volver a explicar, lo más eficiente es que, puesto que todos los grupos políticos cuentan con esa documentación, se pudiera contrastar con el área correspondiente. Pero bueno, sin perjuicio de que en su caso eso se pueda preguntar. Pero entiendo, y repito, que independientemente del error que haya podido haber, que puedo entender que para fecha de hoy no pueda preguntarse o no haya habido tiempo para mirar, de aquí a Pleno, que es el órgano al que debemos de dar cuenta
conforme a la normativa vigente, pues creo que sí hay tiempo. Vale. Ivo, ¿meses? Bien, yo voy a insistir. A nosotros el tema nos parece importante. Son todas las subvenciones que se han conseguido durante el año 2020. Tienes importancia. Y más después de la comisión que acabamos de tener de cohesión social. Tienes importancia. En cualquier caso, lo que queremos poner de relevancia, y lo vamos a tomar en plan bien, es que esta comprensión de los errores humanos en todo el mundo, cuando afectan al equipo de gobierno, entendemos que existirá la misma cuando afectan a los grupos de la oposición, en cuanto a los plazos, la interpretación de los mismos, de la laxitud de la información, etcétera, etcétera, etcétera. Sin más, solo es porque es que nos interesa bastante que las normas sean la misma para todos, y es algo que nos cuesta ver. Entonces, yo no tengo ninguna duda que la norma se aplica igualmente a unas personas como otras en este ayuntamiento. Pero bueno. Hurrengo puntuan, seigarren puntua, informazio orokorra. Nahi dut zuzenean joatea hurrengora, ze horren barruan ere nahiko hor sartu dituzten galderen artean. Galdezken txandan, hor sartu dituzuen galderen artean, batak EH Bilduko aurkeztutakoa, giza baliabideen arrazionalizazio planari buruzkoa. Elkarrekin Podemosek ere, horrelak gai horretaz beste galdera bat egin dau, eta galdera gehiago egin ditu, eta ez basoizua sola, EH Bildukoei nola errepikatuta dagoen Elkarrekin Podemosek eginikoa, eta birritan ez egoteko erantzuten, hasiko gara Elkarrekin Podemosek eginikoa, eta ziurrenik entzun da. Ematen dugun azalpena, zuenare erantzuta egongo da. Nik proposamen hori egiten dizuet. Eskubidea daukazue zuen lehenengo erantzuna izateko, baina ez basaizua sola, hasiko gara Elkarrekin Podemosek galdera gehiago egin ditu inguru horretan, eta horrela egingo dugu. Paula, nahi balin baduzu? Vale, entonces leo directamente la del plan de racionalización o empiezo desde el principio. Digo, por ir en orden con el tema. Lee todas. ¿Todas? ¿Voy en orden? Sí, o si quieres. Vale, sí. Léelas porque así luego las respondemos en orden que. Vale. Bueno, la primera era sobre la situación de los servicios sociales en el ayuntamiento. El pasado día 1 de junio recibimos una comunicación de varias trabajadoras y trabajadores del área de cohesión social que denuncian y piden visibilizar la situación que viven debido a la ausencia de cobertura de diferentes puestos de trabajo vacantes. Sobre esto preguntamos, ¿es consciente el presidente de esta comisión y responsable del área de personal de lo que se denuncia entre la plantilla? Dentro del escrito enumeran consecuencias como desborde de trabajo entre las trabajadoras que se materializa en petición de traslados, bajas, etcétera, o retraso en concesión de servicios y prestaciones de carácter esencial para la ciudadanía. ¿Se ha detectado desde la parte política esta necesidad y la dificultad de seguir dotando de calidad a la atención que se da desde servicios sociales, según se denuncia desde parte de la plantilla? Denuncian que se trata de un problema estructural del departamento que se ha repetido a lo largo de los años, llegando a alcanzar en plena pandemia su punto más grave. El COVID-19 ha aumentado las necesidades de la población, incrementando la presión sobre el área, que lejos de reforzarse se ha visto drásticamente reducida por varios puestos de trabajo sin cubrir desde hace meses. ¿Se han buscado soluciones desde personal para cubrir esas vacantes? ¿Está previsto habilitar alguna bolsa de trabajo para poder dar cobertura a las sustituciones que ya se están necesitando y para futuras necesidades? ¿Qué análisis se hace desde el equipo de gobierno y desde el responsable político sobre la situación que se denuncia y que no es nueva en el área de cohesión social? Sobre este punto lo que tengo que decir primero es contextualizar una cosa, que es que normalmente cuando hacemos preguntas sobre temas de personal, el componente técnico-administrativo de respeto a la parte jurídica de la necesidad de todos los procedimientos administrativos es muy relevante en casi todas las respuestas que se pueden dar al respecto. Y, por tanto, yo, como político, pues tengo ausencia de conocimiento en muchos de esos temas concretos técnicos. Por otro lado, creo que hay que contextualizar en que otra gran parte del contenido de la respuesta se debe circunscribir a otro foro, que es el foro legítimo para tratar
todas las reivindicaciones de personal y toda la negociación, que es la propia mesa de negociación, donde la representación legítima de los trabajadores y de las trabajadoras, que son los sindicatos, que están sindicados y que, por tanto, tienen que tener allí su foro y su representación, pues allí nos reunimos, tanto la parte política como técnica, representación de la institución, donde damos cumplida, damos en todas las actas que luego solemos trasladar, cuando ya están firmadas por ambas partes, tanto por la parte social como por la parte institucional, se da cumplida cuenta de todo lo que se trata de una forma extensa, de una forma detallada, con toda la información que aportamos desde la institución y que, desde luego, creo que es el foro que se debe respetar, que es ese posicionamiento, ¿no? Pero entiendo de todas formas que haya preguntas políticas, algunas de ellas, dentro de las preguntas que se hacen, que yo pueda responder como mi posicionamiento o mi opinión, las que, por supuesto, voy a dar contestación. Y luego hay otras que necesitan un complemento técnico potente, obvio. Por eso le he pedido al responsable técnico del área de personal y organización que pueda detallar muchas de esas cuestiones, siquiera porque yo, honestamente, y creo que nos puede pasar a cualquiera de los corporativos, la necesidad de conocimiento jurídico y administrativo pues es bastante amplia y solamente escuchándolas es cuando uno puede conocer mejor o puede comprender mejor algunas de las situaciones que se describen, acertada o desacertadamente, porque la verdad es que algunas de las situaciones que se han descrito, no digo por parte del Carrequín Podemos, porque lo que hace es de transmisora de algo que han manifestado una parte de las personas que trabajan en el área de cohesión social, una parte que además no tiene responsabilidad en la gestión, ni siquiera tiene responsabilidad en la gestión intermedia del área y, por tanto, no tiene conocimiento de, bueno, pues ni de las relaciones entre áreas, ni de las gestiones que se hacen y que además pues tienen unos condicionantes particulares y que incluso las mismas personas tienen, y cuando se habla con ellas o cuando manifiestan mediante correos electrónicos su opinión, tienen opiniones encontradas. Cuando detallas, cuando vas al propio contenido, pues tienen opiniones encontradas entre ellas mismas. Es decir, ni siquiera comparten el mismo diagnóstico. Pero eso luego le voy a pedir a Jesús Mari que pueda profundizar más en ello y que pueda detallar pues desde ese punto de vista técnico y todas las conversaciones que se han tenido ahí, más allá de la propia mesa de negociación, cuyas actas, con un decalaje obvio, que es el de la propia conformación, aprobación y firma de ellas, os llegan y tenéis información aparte del acceso a los expedientes que siempre tenéis cuando lo solicitáis como corresponde. En ese sentido, la pregunta que se me dirige como presidente de esta comisión es si soy consciente de lo que se enuncia entre la plantilla. Yo soy consciente de que existe una denuncia. Del contenido, la verdad es que no, porque no nos ha llegado por ninguna vía formal ese contenido, que además tiene muchísimos matices, muchísimas interpretaciones que luego pasaremos a detallar. Y a partir de ahí, la última pregunta, que análisis hace desde el equipo de gobierno, desde el responsable político sobre la situación que se denuncia y que nos nueva el área de cohesión social. Hombre, la comisión anterior, otra responsable política, que está sentada aquí a mi lado, que es la presidenta de la Comisión de Cohesión Social y la concejala delegada titular de ese área, ha dado respuesta política, yo creo que sobrada y de la que yo no discrepo en absoluto. Así que con eso doy por respondida esa otra parte. Le invito a Jesús Mari, por favor, que pueda dar la respuesta técnica con mucha mayor solvencia a la que pueda dar yo sobre el resto de detalles. Eguerdión, arratsaldeon guztioi. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría agradecer estar aquí. Yo vengo encantado. A mí me gustaría socializar al máximo lo que hacemos en personal, socializar al máximo con un grado máximo de exigencia de cualquier interlocutor. ¿Por qué? Porque nos ahorraría muchísimos problemas. Arazo larri bat da, niretzat, nola saldua inbeste gauzak denbora gutxian. No me voy a extender. Sí, manifestar mi disposición, la disposición del área, de verdad, para, además de la parte sindical, que cubre las relaciones de trabajo, para la parte política, partido a partido o con todo el mundo a la vez, lo digo por este tema, por el que va a venir luego, de mucho calado, el plan de racionalización, para que podamos exponer con tranquilidad lo que queremos hacer, con toda la profundidad y para darle más pistas a la oposición, en este caso, en ánimo de mejora, positivo y de contribución a todo aquello que nosotros vayamos a hacer. En lugar de que en muchos ambientes se viva la progresión municipal como una mala noticia. No sé, a ver, por ejemplo, yo puedo ser amigo de la sinopsis al máximo,
La pregunta que formula el Elkarrekin Podemos, A, B, C, D y E. ¿Es consciente el presidente de esta comisión y el responsable de personal de lo que se denuncia entre la plantilla? Soy consciente de que se denuncia. Es bastante más difícil saber lo que se denuncia. Luego lo digo. Dentro de escritos se enumeran consecuencias como desborde de trabajo, baja, retraso. Cierto, todo ello. Pero hay otras muchas cosas que no se enuncian. Y estoy seguro de que no es por ningún ánimo de omisión ni de ocultación, sino simplemente por el desconocimiento propio del área, que tenemos que atender multitud de frentes que están incidiendo en lo que está ocurriendo en el área de cohesión social. Denuncian que se trata de un problema estructural. Pues es evidente que hay un problema estructural, porque si un problema persiste y no se presentan soluciones y no hay una puesta en común para buscar las soluciones, pues ese problema no va a dejar de ser estructural. Yo animo, y quiero además que sea así, a identificar los problemas y a participar todo el mundo en las soluciones. Tengo muy claro que las cosas no se solucionan trasladando, sino compartiendo. Y luego cada uno pondremos todo lo que tengamos que poner en colaboración, en apoyo y en búsqueda de las soluciones. ¿Y está previsto habilitar alguna bolsa de trabajo? No podemos habilitar una bolsa de trabajo específica para cohesión social. Entramos ya en el reino estrictamente jurídico, en donde tenemos que andar con mucho cuidado, tentarnos siempre la ropa. Nunca me cansaré de decir que personal es un área donde no hay concurrencia. Lo amable es decir que hay concurrencia. La realidad es que la gente lo vive como colisión entre derechos, intereses, expectativas. Y el ámbito judicial siempre está ahí. Creo que somos el área, no aquí, en cualquier administración pública, donde por lo general más se judicializan las cosas. Es una mala noticia, cuando la negociación, el acuerdo es desplazado por la judicialización. Es una mala noticia. Entonces eso hay que mejorar. Yo creo que en cohesión social efectivamente hay un problema que se muestra en múltiples caras, y creo que el personal que está en cohesión social, primero, además de transmitirle mi ánimo, que esto queda como flojo realmente, de verdad, creo que debería animarse todo el mundo a tratar los problemas que tiene, no solamente que tiene, incluso cómo los vive, cómo le afectan, incluso a su ámbito emocional, porque parece que también hay un importante componente emocional, pero también es verdad que además de los puntos que se añaden para la crítica o para la denuncia, correcto, crítica o denuncia, habría que añadir otros que también conocen y que debería servir para un ejercicio básico de autocrítica, porque fundamentalmente la solución, la que sea, va a estar en el área de cohesión social. Por ejemplo, hemos tardado tiempo en cubrir bajas, más del deseado, efectivamente, más del deseado en algunos casos. Pero también es verdad que es un área, la de cohesión social, esto no es de ayer ni de antes de ayer, viene de muy atrás. También es verdad que se han presentado correlativamente e incluso a la vez numerosas bajas, a todos los niveles. Es mala suerte que haya un solo puesto de técnico del grupo A1 y que esa baja, pues, inicialmente no prevista para tan largo plazo, se alargue. A medida que se va alargando, no está clara si la vuelta se va a producir a corto plazo o no. Es decir, una alimentación del largo plazo. Nosotros no podemos improvisar un o una técnico o técnica para un puesto que exige un desarrollo de conocimiento, de atención de labores estructurales y, por lo tanto, de estabilidad funcional, que mañana puede ser cortado. Tampoco se dice que en ocasiones, en cuanto enviamos a alguien de las listas, a una persona seleccionada a la que le toca, el candidato o candidata, para cubrir una baja que ya viene siendo de larga duración, 2 o 3 días antes se produce el alta. Yo no tengo nada que decir. Yo tengo que decir
el hecho, hacer constatar el hecho. ¿Por qué? No lo sé. A mí se me transmiten muchos malestares, pero de una manera individual. Yo prefiero que esto fuera un ejercicio más, no tan opaco, mucho más democrático, mucho más transparente, donde las personas de las diferentes categorías en una reunión o en 12 dicen lo que tengan que decir con tranquilidad. Probablemente en la segunda o en la tercera reunión se hable de una manera más suelta que en la primera o en la segunda, sin vigilancias de nadie, con nuestra mediación y con nuestro apoyo, para ver qué ocurre. Porque si un auxiliar administrativo dice que tiene problemas de comunicación porque no fluye la comunicación con el personal trabajadora social, porque un administrativo o administrativa dice lo mismo, porque hay a su vez discrepancia funcional entre las labores estrictamente de auxiliar y de administrativo, y luego hay una puesta en común para denunciar todo ese malestar, todo lo que voy interiorizando como negativo, buscando la solución en un área que prácticamente tiene que actuar de chupa de domine, hombre, pues tampoco es eso. Por ejemplo, a lo que he dicho de la 1, nos ha ocurrido lo mismo en otras plazas de técnicos de gestión. Nos ha ocurrido algo similar en el puesto llamado coordinadora de programas. Una convocatoria la tuvimos que repetir, créanme, sin la más mínima intervención de personal. Hemos tenido que operar con 3 movilidades voluntarias. ¿Qué es la movilidad voluntaria? La movilidad voluntaria es un mecanismo de movilidad que se puso en marcha para el personal funcionario de carrera en este ayuntamiento hace 3 años y medio, para que antes de acudir a las listas a llamar a cualquier candidato o candidata que está a la espera de que se le ofrezca trabajo y, por lo tanto, en menos condiciones de exigir, porque lo que quiere es trabajar, que previamente las vacantes que se generen dentro del ayuntamiento sean ofrecidas al personal que ya tiene la condición de funcionario o funcionaria. ¿Por qué? Pues por el clima laboral que tiene, porque lleva muchos años trabajando en ese sitio, porque le está rebasando emocionalmente. No hablo de cohesión social, lógicamente, hablo de cualquier área. Pues quiero hacer un cambio. Pues correcto. En las demás áreas esto se ha vivido con más naturalidad, sin consecuencias. En el área de cohesión social esto genera problemas. ¿Por qué genera problemas? Porque el problema no es que una persona, un auxiliar administrativo o administrativo de cohesión social, cambie a través de la movilidad funcional, sino que cuando ese cambio se está produciendo, 2, 3 semanas, no más, 2 semanas, porque lo hemos acortado, nosotros nos están hipotecando las listas, porque el llamamiento que vamos a hacer a una persona para una sustitución probablemente lo vamos a tener que cambiar con un llamamiento para vacante. Esto no sé si... igual es más complicado de entender, pero cuando un movimiento está en tránsito y la llamada a las personas que figuran en listas debe ser respetando escrupulosamente el mejor derecho que tiene cada una en lugar del orden de prelación que allí figura, nosotros no podemos llamar a una persona para una sustitución de 5 días cuando probablemente le vamos a tener que ofrecer otra para una vacante. Mucho menos llamarle para un movimiento que luego no se produzca o que sea en falso. Si esos movimientos se producen en el propio área, como ha ocurrido en cohesión social, pues no pasa nada, porque estoy haciendo la sustitución en el puesto 3 y ahora me van a ofrecer una vacante en el puesto 5, los dos en cohesión social. Claro, si el movimiento se produce, como es lo normal, a otra área de cohesión social, a intervención, a personal, a donde fuera, ya entramos en el juego despiadado de la prelación de derechos, ¿no? Bien. Nosotros podríamos no haber hecho esa movilidad después de haber hecho, pues, por lo menos 30 o 30 y no sé cuántos procesos de movilidad llevamos convocados, 30 o 35. No estamos obligados a convocar esos procesos de movilidad, pero lo hemos interiorizado como una obligación. Si no hubiéramos hecho esa oferta precisamente por tratarse de personal de cohesión social y, por lo tanto, midiendo las consecuencias quizá negativas que pudiera tener, seguramente no, fijo, se nos habría denunciado en el ámbito administrativo y casi con toda seguridad en el ámbito judicial. Pero es que además de eso, otras personas de cohesión social, 4, se han movido a través de la figura de la excedencia voluntaria en el propio ayuntamiento, ya no a plazas de auxiliar administrativo,
sino a plazas de personal administrativo, es decir, de C2 a C1, mejorando en su progresión profesional, porque a medida que surgen vacantes, también las ofrecemos de ese panorama de movilidad. Luego, estamos atendiendo derechos de movilidad, expectativas, intereses y derechos de movilidad y promoción profesional dentro de esa misma movilidad. Pero es que sucede que a la vez hemos tenido varias bajas que se han encadenado unas con otras. Hemos tenido una permuta, hemos tenido una incapacidad permanente, sí, también una incapacidad permanente con garantía total de mantenimiento de un interino o interina, con garantía total de mantenimiento de su posición en las listas si fruto de una revisión por el Tribunal de Incapacidades tuviera que volver. No podemos ofrecer más. Hemos dado el mejor tratamiento posible y no es presumir de sensibilidad porque yo creo que, no sé si la sensibilidad tiene grados, pero yo creo que es muy importante gestionar con alma y lo hacemos. En dos situaciones de enfermedad grave, de estas de reducciones de jornada hasta el 99%, hasta el 50%, hemos dado todas las facilidades. También han concurrido en la propia área. Pero es que además también se han movido 2 de los 3 técnicos de intervención sociocomunitaria, que en pocos meses los cubrimos. Y hubo una baja voluntaria que fue suplida por otra persona en el ámbito de igualdad. Y tenemos acumulaciones de tareas. Y tenemos, tenemos hasta la baja del jefe de área, del responsable de área, que todavía persiste y que se está extendiendo más de la cuenta y que desde mi punto de vista creo que mi composición técnica me llega también para introducir algún elemento personal. Desde luego me parece de escaso gusto que todo esto se esté produciendo en ausencia del responsable de área, que no me cuesta nada decirlo, me parece una persona intachable en su compromiso y en su implicación. Bien, pero sin embargo hay un problema. Pues algo tendremos que hacer. Solo voy a decir 2 apuntes más. Una de las cosas que se debería interiorizar en ese área es el trabajo que tiene atribuido, la responsabilidad que tiene atribuida. Yo aquí distinguiría 2 bloques. La responsabilidad que tienen atribuida el personal, lo diría en femenino, porque todos en este momento, todas son trabajadoras sociales que realmente están realizando las funciones propias de la profesión que han elegido. Las trabajadoras sociales están realizando las funciones propias de la profesión que han elegido. Hasta ahí todo correcto, en el área de cohesión social. En el área administrativa, pues no están realizando las funciones que han elegido, sino las que se les ha asignado o las que les ha tocado dentro de ese máximo respeto a los derechos, intereses, expectativas y en relación. Hay personas que lo viven mejor, personas que lo viven peor, y yo, de verdad, lo que propongo, porque también quiero proponer, es que hayan unas reuniones comunes en lugar de una sucesión de portavocías, que además no se identifican como tales, sobre problemas que aparentemente son comunes, pero se rehuyen de un tratamiento común porque a la vista está que hay disonancias importantes entre diferentes categorías y buscar entre todo el mundo una solución. Al personal administrativo le ha tocado trabajar aquí, le ha tocado, y me consta además que son de diferente pasta emocional. Te toca, pues, y si no es a ti, le va a tocar a otra persona, y si te pones tú de baja, vendrá otra persona desde las bolsas. No hay bolsas especiales, para cohesión social. Por lo tanto, tenemos que tirar con lo que tenemos, legalmente hablando. La cobertura inmediata de las bajas, desde el momento en que se producen, ¿aliviaría esta situación? Pues en parte, claro que sí, puede aliviarla, pero solo en parte, porque me da la impresión de que lo que asoma es mucho menor de lo que oculta. Y nos podemos encontrar con que en lugar de 10 o de 13, haya 26 personas sufriendo la misma situación porque el contenido funcional, por ejemplo, en la manera de atender las ayudas de emergencia social, pues es discutible si lo tiene que hacer un auxiliar, un administrativo o directamente una trabajadora social. Yo es que estoy concediendo ayudas de emergencia social. No me hace falta ni 3 segundos. Un auxiliar, un administrativo no puede estar concediendo
ayudas de emergencia social. Y otra cosa es trasladar desde la derecha a la columna de la izquierda, en función de la documentación que se pide, qué grado de ayuda te corresponde. Es como quien dice, yo hago decretos. No, perdona, un decreto es la persona que se saca de la cabeza un decreto. Y otra cosa es rellenar un decreto con unos datos que varían en función de cada una de las actividades. Hoy mismo, vista la pregunta, y sobre todo, vista la situación, vamos a tratar de, aunque creo que aquí no está el problema, vamos a tratar de sujetar también, de llevar al ámbito de la fiscalización a posteriori, eso que se llama fiscalización a posteriori, las necesidades de personal C2 auxiliar administrativo, C1 administrativo y trabajadora social, llevarlas a la fiscalización a posteriori. ¿Qué quiere decir esto? De manera que las bajas operen en automático y que en cuanto se le comuniquen a personal pueda ponerlas en marcha sin esperar a todo el itinerario interno de los órganos de control. Esto no está en marcha. Digo que lo queremos poner en marcha hoy. Pero me temo que este no es la parte más importante del problema, sino dilucidar, despejar las dudas funcionales que hay entre unas categorías y otras y, sobre todo, incentivar una comunicación que, dicen, al parecer, no fluye como debiera. Porque hay una cosa que es evidente. Nadie va a hacer el trabajo que toca hacer al área de cohesión social fuera de cohesión social. Luego, y acabo. ¿Tenemos identificadas todas las funciones que se deben atender en cohesión social? ¿Funciones y tareas? Sí, digo de manera final. Identifíquense, identificadas. ¿Sobra alguna? No. ¿Alguna se puede hacer? ¿Alguna se puede dejar de hacer? Sí o no. Bien, las que quedan, estas 20. Estas 20 deberán atenderse en el área de cohesión social. Ya solo quiero identificar cuáles de esas 20 corresponden a una categoría, cuáles a otra y quizá alguna función que se tenga que realizar a medias. Hasta la mitad del recorrido voy yo, en la otra mitad del recorrido vas tú. Esto es fundamental y esa es la solución. Cualquier solución va a tener que pasar por ahí, por hablar, por ponerse de acuerdo y por comunicar. No hay otra manera de hacerlo. Pero en el apartado B, cuando se decía dentro del escrito enumeran consecuencias como... Nadie se puede imaginar la cantidad de contingencias que han sobrevenido en el área de cohesión social. Nadie. Y cómo algunas las hemos podido cubrir con carácter inmediato y en otras pues hemos tenido que esperar. Quizá más de lo deseado, más de lo deseable, pues quizás sí, soy consciente. Pero ese creo que no es verdaderamente el problema. Y puestos a hablar de problemas, sin más, llamar a una persona de listas para que vaya a trabajar de auxiliar administrativo o de administrativo a cohesión social puede costar 60 llamadas. Yo no digo por decir, 60 llamadas. Así está el mundo de las listas en todas las administraciones públicas. Este es el sistema de precariedad instalado en las administraciones públicas de Euskadi y del Estado, con esos índices de temporalidad que no hacen más que crecer. El personal se encuentra en muchas listas y se puede permitir, pues como contraprestación casi no de esa precariedad, el lujo, entre comillas, de decantarse por unas ofertas u otras. 60 llamadas que hacen personas que también son auxiliares y administrativos de personal. Que desde mi observatorio de la jefatura de personal puedo decir desde aquí, ¿para qué lo digo? Para nada. Simplemente para que conste que es el área, no es el área peor dotada, es el área dotada, muy peor dotada del área peor dotada del ayuntamiento. Y también existen personas, auxiliares, administrativos, personal técnico, escaso, que yo creo que con su imbatible voluntad están atendiendo todas estas cuestiones. ¿Por qué? El tiempo que hemos dedicado a cohesión social, esto no es la solución de nada, pero sí para que se entienda. El tiempo que ha dedicado el área de personal y organización a cohesión social, a lo largo de mucho tiempo, pero por concentrarlo en los últimos meses, es totalmente inusual, totalmente desproporcionado, porque hay 10 áreas más. Y yo no sé si se tiene conciencia
de todas las cosas en las que se encuentra ya personal y en las que se tiene que encontrar. Plan de racionalización de los recursos humanos aparte. Esta es la realidad. Yo creo que vamos a poner un sistema de comunicación mejor orientado, más fluido y de verdad que la gente se exprese con entera libertad y que todo el mundo, además de traer sus problemas, proponga soluciones. Proponga soluciones para que entre todos, entre todas, ayudemos a mejorar este área porque es un área ciertamente especialmente sensible, un área, esas áreas en las que no se puede fallar y creo que hay un margen de mejora importante. Nos solidarizamos con el personal y el área de personal está muy concienciada con ese área. Pero tampoco nos gusta que nos estén sacando todo el rato tarjeta amarilla. Es un área, hay 10 más. Eskerrik asko, Jose Mari. Paula, lehenengo Ibon gero, bai. Bueno, agradecer la reflexión, aunque no ha sido breve, del responsable técnico. Y bueno, yo quería hacer algunas cuestiones. Primero, la pregunta quería centrarse sobre todo en la situación específica de las trabajadoras sociales dentro de servicios sociales, aparte de todo el área de cohesión social, que conocemos los problemas que tiene y de los que hemos estado hablando de manera bastante permanente en la comisión que corresponde, que es la de cohesión social con la responsable pertinente. Claro, cuando además es que me llama la atención que aparte de toda la reflexión que nos ha trasladado, dice que el responsable de servicios sociales está accediendo a su baja. Yo solo le he trasladado una cosa, señor Lacarra. Si hacemos nosotras esa valoración de que esa persona o alguien de este ayuntamiento se está excediendo en una baja con el criterio que sea, nos dicen que vamos contra las personas técnicas y contra sus derechos laborales. Lo digo porque no se trata igual la valoración que pueda hacer usted con la que pueda hacer yo, sea exactamente la misma. Y lo digo porque si yo hiciera esa valoración con el mismo respeto que lo ha hecho usted, creo que sería muy distinto lo que se me podría decir. Luego nos dice que también que busquemos entre todas una solución. No sé si se refiere también a que por nuestra parte, aparte de trasladar este tipo de cuestiones, podamos aportar soluciones. Pero es que si pedimos eso, como lo hemos hecho en otras ocasiones, nos dicen que es un tema meramente técnico, el buscar soluciones de personal, y que hay un área específica con personal específico para ello que es experto en el tema y que no nos corresponde meternos a nivel político. Por eso no estamos dando aquí la solución del kit de la cuestión. Primero por desconocimiento de cómo está funcionando el área de personal, como es obvio que no tenemos un conocimiento tan profundo como el que puede tener usted y por eso agradecemos que esté aquí. Pero es que a nosotras, por ejemplo, no nos corresponde dar ese tipo de soluciones por donde nos compete al menos. Y lo de las bolsas comenta que solamente aliviaría en parte porque asoma mucho más que eso, no lo pongo en duda, pero creo que ayudaría muchísimo y por eso lo estamos pidiendo de forma continua. Puede haber más personas que sufran la forma en que se atienden las labores sociales, decía usted, puede ser. Pero entonces mi pregunta y reflexión es, ¿no debería de haberse analizado todo esto previamente a realizar modificaciones en la estructura de la plantilla, que es lo que además se trajo aquí, debatimos también con usted el día de la Comisión de Presupuestos, hablando de la plantilla del ayuntamiento, que nos comentaron cómo habían hecho la reestructuración, porque había nuevas partidas situadas en otros espacios y cómo se había hecho eso, que venía de una reflexión que se veía necesaria. Ahora nos dicen que puede haber más personas que sufran esa forma en que se atienden unas labores u otras, en este caso las de cohesión social, pero esto seguramente pase en otras partes del ayuntamiento. Pero me sorprende que nos digan eso cuando hemos estado debatiendo en los presupuestos sobre este tema. Y luego decía que van a llevar el tema de la fiscalización para que las bajas operen de manera más automática. Pensábamos que esto ya estaba, con todas las bajas que se han ido dando a lo largo de, no este último año de pandemia, sino en general, es un ayuntamiento grande con muchísima plantilla. Pensábamos que estaba más automatizado el proceso. Lo que sí que me sorprende, ya de manera personal, es que diga que así no tenga que pasar por órganos de control, que parece que es lo que usted, si lo interpreto mal, me corrige, que parece que está diciendo que los órganos de control es lo que parece que puede ralentizar esas sustituciones. Claro, si yo digo que se pueda agilizar algo quitando los órganos de control, ahí me cortan la cabeza. Pero me gustaría saber desde el punto de vista técnico cómo las sustituciones pueden ser más ágiles en caso de que puedan agilizar de alguna manera o pasar menos por algún órgano de control, que me imagino que eso estará establecido por ley. Lo digo por desconocimiento para saber cómo funciona.
sabiendo, por supuesto, que estarán todas las tareas identificadas dentro del área de cohesión social y de otras áreas, de verdad que el tema de la reestructuración y del plan de racionalización se me está quedando cojo. Si tienen todo identificado, ¿por qué luego saben que hay personas que pueden estar poco ubicadas donde les toca, con las tareas que les corresponde? Ahí sí que me sigue faltando un poco de coherencia con lo que se está haciendo y con los problemas que se siguen viendo, ¿no? Y bueno, claro, nos dice que igual no podemos imaginar las contingencias dadas en ese área. No solamente las conocemos y las imaginamos, es que lo hemos contrastado con las personas que lo sufren, y lo que hemos trasladado aquí, que también lo hemos elevado a otra comisión, es porque lo han trasladado las propias personas de la plantilla. Pueden decirnos desde la parte técnica y política que esas personas desconocen cosas. Yo también desconoceré otras, pero cuando algo se traslada es lógico que pidamos un debate y una reflexión en torno a qué está pasando con el personal. Y nos dice por último que poder sustituir, por ejemplo, a una persona administrativa puede costar 60 llamadas. Bueno, y quiero decir, es parte del trabajo, ¿no? Si hay que sustituir al personal, supongo que no les llevará medio año hacer 60 llamadas o las que correspondan. Me imagino que habrá otros puestos que han quedado vacantes previamente y han hecho 60 llamadas o las que hayan sido necesarias para poder dar el cauce correspondiente a esa sustitución. Entiendo que lo tengan que hacer personas que están con otras tareas, pero si están en personal también estarán para poder hacer este tipo de trámites. Digo lo del medio año aproximadamente porque nos han trasladado que hay bajas que ya duran medio año o más y que llevan sin atenderse, y no sé si es bien porque son más de 60 llamadas o porque no se está tramitando porque ustedes esperaban que las bajas fueran más cortas. Lo desconozco. Y por último, sí que nos comenta también la forma en que usted cree que debería la gente de la plantilla trasladar los problemas. Yo ahí discrepo, le voy a decir una cosa de forma clara. Creo que no todas las personas de la plantilla, y en esto coincidiremos, tienen las mismas situaciones ni deben verse obligadas con unos criterios establecidos y objetivos, con una forma de decir qué problemas pueden tener dentro de su área. Creo que esto sería obligar a que las personas se rijan por unos criterios que quizá no sean cómodos para todos y todas y que nos lleve precisamente a no conocer esas contingencias de las que usted hablaba. Entonces, bueno, entendemos que el área de personal esté con muchas cosas, plan de racionalización aparte, del que hablaremos después, y que vayan a poner un sistema de comunicación mejor orientado y fluido sería una gran noticia, pero seguimos con el mismo problema dentro de servicios sociales, que es lo que quería trasladar antes, y que espero que sea por bolsa de trabajo o por lo que corresponda se pueda dar sustitución a todas las bajas que existen para que se puedan ver más desahogadas en sus tareas. Es que ricasco. Bueno, primero, ha habido un malentendido en la primera respuesta que has dado, en la primera interpretación sobre lo que Jesús María ha dicho con respecto a la baja de responsabilidad área. Yo creo que hemos entendido todos una cosa, o por lo menos varios hemos entendido una cosa diferente a la que has entendido tú, pero bueno, ya nadie ha hablado, nadie ha criticado esa baja, sino que al alargarse, pues perjudica. Pero nadie ha criticado, faltaría más, ¿no? Es más, todo lo contrario. Hay que poner en valor pues precisamente todo el empeño, toda la labor, toda la profesionalidad y toda la experiencia que tiene el responsable de ese área, y trasladarle ánimos a ver si puede recuperarse cuanto antes, porque somos plenamente conscientes de que quiere reincorporarse cuanto antes, pero bueno, pues no le están permitiendo los médicos hacerlo. Solo me gustaría decir que lamento profundamente haberme explicado tan mal, porque la conexión, desde mi punto de vista, entre la explicación que he dado y la posterior intervención es muy escasa. No veo prácticamente conexión. Es lo que quería decir. Tampoco quiero aburrir a nadie. Y bueno, ahí. Bien, es sabido, conocido, y si no es, lo reitero, que nosotros consideramos que esta es una comisión política y nos gusta tener conversaciones políticas. Yo no voy a tener una conversación sobre personal con el señor Lacarra porque evidentemente me va a machacar. Por eso es el jefe del área. Quiero pensar que sabe más que yo. Entonces no pretendo tener una conversación técnica al respecto, pero sí que pretendo tener una conversación política. Entonces, hay una primera petición que haría, porque claro, en esta mañana he oído a la responsable del área, al responsable de esta comisión y al responsable de personal técnico decir que las trabajadoras que se han quejado no saben lo que pasa. Entonces, bueno, concretamente tú has dicho porque están deslocalizadas y no tienen ninguna responsabilidad. Esas han sido tus palabras. Entonces, lo que pediría es que se les invite a que nos lo expliquen.
que vengan ellas y nos lo expliquen. Es una invitación. Y luego, no sé si he tratado de... Ha sido, igual es mi buena voluntad que nos estabas invitando o que volvíamos un poco a lo de acotar las acciones de la oposición. Porque claro, cuando dices que esto no se tiene que debatir aquí, que el foro de debate adecuado en gran parte de ellos, la mesa de negociación, donde está la parte política y la parte sindical, lo correcto es decir, la mesa de negociación donde está el gobierno y la parte sindical, porque la parte política, la totalidad de la parte política no está. En cualquier caso, si es una invitación para que nos incorporemos a la mesa de negociación con toda la voluntad de colaborar y trabajar como ha pedido ahora mismo el responsable del personal, nosotros estamos dispuestos. Y si no, entre tanto eso ocurra, las discusiones de este índole se tienen aquí, que es la comisión a la que pertenece la materia. También ha sido curioso que digas que no conocéis el contenido porque no habéis recibido la información. Hombre, habéis publicado una noticia en el Echeverri. Sí que es cierto que el titular era original, digno de Buster Keaton o de alguno así. Porque el titular, un grupo de personas, el titular era original, pero habéis publicado la información en el Echeverri. Entonces la información la tenéis. Que no la quieras leer es otra cuestión. Y luego, respecto a la explicación que nos ha dado el responsable de personal, yo sinceramente puedo incluso, no sé, a veces nos hemos dado por aludidos, ¿no? O sea, ha reconocido que persiste un problema estructural porque esta queja de las trabajadoras sociales no es de la pandemia, esta queja viene de antes de la pandemia, ya tuvimos también reuniones antes de la pandemia, ha reconocido que persiste un sistema estructural y, si no me equivoco, que le gustaría que se compartiese el análisis, la identificación de los problemas, las soluciones y la participación. Claro, yo le cojo el guante. Lo que pasa es que de la misma forma tengo que pensar, lamentablemente, que de la misma forma que su conocimiento del área personal es profundo y nos ha dado una explicación de las dificultades que se encuentran en el área, creo que su conocimiento de la forma de proceder del equipo de gobierno es bastante escaso. Este equipo de gobierno no se caracteriza por facilitar información, no voy a decir ya por compartir diagnósticos y soluciones. Esto que queda muy bien, nuestra mano tendida en cualquier momento para eso, con toda la discreción y toda la buena voluntad del mundo, pero esto es un tema que no es una característica de este equipo de gobierno. Ha aludido en varias ocasiones a reuniones de personal, donde el personal hable, identifique entre ellas estas personas que han presentado su queja, o lo he entendido yo así, a que identifiquen entre ellas cuáles son los puntos de mejora y a que identifiquen cómo son las medidas de solución, básicamente. E incluso ha aducido que podía haber una o varias reuniones. Claro, entendemos que nosotros no vamos a estar en esas reuniones y no debemos estar en estas reuniones, pero es que es más allá de eso. Yo llevo desde octubre tratando de reunirme con un responsable de área. No te cuento ya convocar una reunión de trabajadores. O sea, creo que estamos hablando de cosas que escapan. Entonces, la mayoría de las cosas que nos ha contado el responsable de personal, que puedo compartir, la dificultad que tiene la gestión del personal en el ámbito de la función pública, la falta de recursos de los que dispone el departamento, que debería tener recursos, todo esto lo puedo compartir, pero yo creo que no es el foro. Yo creo que es que se tiene que dirigir a aquel señor, que es su responsable político, o a estos señores, que son los que gobiernan este ayuntamiento. O sea, la falta de personal, aquí se ha hablado de que se podían tomar una serie de medidas para mejorar la situación laboral y la percepción laboral y emocional de esas trabajadoras, que entendemos que no son medidas que tiene que tomar esta comisión. Son medidas que habrá que articular la fórmula de quién gobierna, quién tiene la responsabilidad de gobernar, que desgraciadamente no somos nosotros, que puedo asegurar que yo creo que mejor, eso seguro, pero lo que es seguro lo haríamos distinto. Quien tiene la responsabilidad de gobernar, lo haga. Y eso creo que son conversaciones que hay que mantener en otros entornos. Poco más que decir al respecto. Conocemos cuáles son las dificultades de gestión del área personal. Es un problema estructural que viene de antes. Me parece que las trabajadoras que han firmado ese escrito merecen un respeto que aquí yo he percibido, no aquí en esta comisión, sino esta mañana yo he percibido que no se les ha prestado. Creo que muchas de las quejas y explicaciones que ha dado el responsable de personal
corresponden al ámbito de la gestión del área de personal y al ámbito de la gestión y la dirección, y si no hay recursos suficientes para hacer una gestión de personal correcta como debería hacer, o del área de cohesión social, desde luego quien ejerce la dirección y gobierno de ese área no somos nosotros. Entonces, tal vez sería bueno que tenga una reunión con la concejal responsable o con el equipo de gobierno para ver qué es lo que tienen que hacer, pero no es aquí donde procede eso, porque se han hablado de un montón de posibles soluciones de carácter interno del ámbito de la gestión del personal, donde a nosotros se nos escapan, insisto. Desde octubre para tener una reunión con un responsable de área. Imagínate si pido una reunión con las trabajadoras sociales. Antes me jubilo. Entonces, yo creo que hay que poner las cosas en su justa medida. Aquí hay unas trabajadoras sociales en las que sí que estaría bien preguntar, porque claro, se ha pedido desde octubre una reunión en el Bechoerri y se les ha dicho un grupo de personas que pasaban por allí, critican, ponen en duda cómo está el tema de los servicios sociales. Se ha dicho que como están deslocalizadas y no tienen unas responsabilidades concretas, no son conocedoras de la realidad del área. Se ha dicho que tienen diferentes puntos de vista entre ellas. Y se ha dicho que lo bueno sería convocar una reunión con ellas para ver qué soluciones se pueden articular, ya sea dentro de lo que es la gestión pura y dura del personal desde el ámbito de la administración pública o ya sea la gestión del personal desde un ámbito más emocional o más de gestión de personas. La pregunta es, ¿cuántas reuniones se han hecho desde que se mandó este texto? ¿Se ha hecho alguna reunión con estas trabajadoras desde que se mandó el escrito? No, pues se ha hecho... Había... No termino ahora. Esta es la pregunta, pero quiero decir que nosotros en esta comisión, y vuelvo a insistir, esto es una comisión política y pedimos información política. Y todas las cuestiones que nos ha dicho el responsable de personal, algunas de las cuales puedo compartir, pero claro, es que si comparto todas sus afirmaciones, luego tengo que estar de acuerdo contigo, pero es que luego el día a día me dice que no es así. Entonces, creo que la persona correspondiente con la que tiene que hablar es con el equipo de gobierno, es con vosotros, no con nosotros en esas afirmaciones. A nosotros nos toca pediros, a los que gobernáis, que teniendo en cuenta las dificultades que tiene la gestión administrativa y la gestión en la administración pública del personal, pongáis los elementos suficientes para que no ocurran estos desfases, ya sea por falta de personal en el departamento de personal o ya sea por falta de personal en cohesión social. Y a lo que vamos otra vez, pueden ocurrir errores en todos los sitios y evidentemente la gente de repente se va y te puede generar un hueco en un entorno. Esto le puede parecer a todo el mundo. Hay mucha movilidad en un departamento y se produce un vacío. Estas quejas vienen de hace mucho tiempo, no vienen de ahora. No es un vacío plop que ha surgido así, viene antes. Pero, retomando lo final, si de verdad queréis compartir la identificación de soluciones, participación y una solución conjunta, nuestra mano está tendida. Ahora, lleva tendida desde el 2015, que yo sepa que estoy aquí. Poco hemos visto esto. Así que, insisto, lo nuestro es responsabilidades políticas a una dirección política de una gestión técnica. Y eso es responsabilidad de los políticos, no de los técnicos. Bueno, llevamos horas esta mañana dando explicaciones políticas. He querido enriquecer en esta comisión las explicaciones políticas con una explicación técnica, porque entiendo que EH Bildu no es el único grupo presente aquí y Elkarrekin Podemos ha manifestado unas cuantas preguntas que son claramente técnicas y que hay que responder con esa profundidad técnica, aunque Jesús María ha tenido a bien hacer una explicación bastante breve para la profundidad que necesita y el detalle que necesita todo este tipo de explicaciones, detalle al que nos podremos extender en la siguiente pregunta, que es la del plan de racionalización, pero no me cabe duda que llevamos desde las 8:30 de la mañana diferentes miembros del gobierno municipal, reuniéndonos con la oposición, dando explicaciones políticas y lo que nos quede todavía, porque hay que seguir dando explicaciones políticas al respecto, como digo, enriquecidas con detalles técnicos. Reuniones con las trabajadoras en concreto, que en este escrito que se escribe, y algunos de los trabajadores, primero que hay varias y algunos de ellos que ya no están en el área, porque ha hecho uso de su derecho a la movilidad, se habían fijado reuniones que se tuvieron que suspender por motivos perfectamente comprensibles o
o deberían haber sido perfectamente comprensibles por esas personas. No fue así. No fue así y, bueno, pues han decidido optar por esta otra vía, que es la de una queja pública sin determinar el contenido. Precisamente las reuniones que teníamos calendarizadas era para determinar ese contenido y poder confrontar las propias discrepancias que tienen entre ellas, como se hace en otras áreas, en otros momentos y como ha detallado Jesús Mario. No voy a profundizar en ese tema porque personalmente fue bastante desagradable tener que recibir esas respuestas y no haber entendido los motivos por los que se pospusieron. Y no voy a profundizar más porque es bastante, en fin, es desagradable, triste y yo sigo sin entender cuál ha sido su postura. Y luego, en cuanto a la mano tendida de EH Bildu, que nosotros, por supuesto, un gobierno municipal encantado de que esa mano tendida sea cierta. Ahora, poca gente en Euskadi se la cree. Tenemos ya una experiencia importante, no solo en Guecho, sino en todo este país, y poca gente se cree la mano tendida de EH Bildu, y tampoco en Guecho. Pero bueno, por mucho que la verbalices, está ahí. Y, oye, para todos los aspectos de los que esa mano tendida sea cierta, será siempre bien acogida por un gobierno municipal conformado por el EAJ-PNV y el Partido Socialista Euskadiko Ezkerra, como la mano tendida de cualquiera de los otros partidos de la oposición. Lo que pasa es que lo que es cierto también es que creo que poca gente, todavía habrá que felicitarle por su ilusión, pero se cree que esa mano tendida sea cierta. Y poco más tengo que decir como respuesta política en este punto. Yo brevemente, Sí, muy Paula. breve, un Sí. minuto. Me queda la sensación, igual es personal, de que no se ha hecho valoración política, que se ha derivado directamente a la parte técnica, que se puede agradecer, pero creo que la valoración política, que también la ha solicitado, no se ha hecho. También tengo la sensación de que no se ha respetado, como comentaba Ivonne, la protesta que han hecho las trabajadoras sociales diciendo continuamente que no conocen. Otra cosa es que se haya propuesto una reunión, se haya tenido que posponer y hayan decidido este cauce, pero creo que también ese cauce es legítimo y es respetable. Y si han llegado a utilizarlo, por algo será. Igual es el momento de levantar el teléfono e interesarnos a ver qué es lo que está ocurriendo ahí, para que hayan elegido este cauce, que no creo tampoco que haya sido muy cómodo para ellas, también he de decirlo. Y además tendrán sus motivos para haberlo hecho. Un análisis pormenorizado de todo lo que se podría hacer, de lo que deja la ley, lo que no. Pero además no se dice, se va a hacer una bolsa de trabajo, se va a hacer esto, se va a hacer otro. No, nos ha dicho las dificultades que existen, pero no llegamos a la conclusión de que hay una solución sobre la mesa y además se nos dice que no hemos entendido lo que se dice desde la parte técnica. O sea, yo he cogido frases y lo que ha comentado el señor Lacarra de forma literal. Entendido perfectamente. Otra cosa es que quizá la forma de expresarse no haya sido la que usted buscaba, pero desde luego yo entender no pongo en duda mis capacidades de entendimiento, igual que no pondría las suyas. Y debemos estar todas equivocadas, porque desde la parte, yo ahora me voy a meter con la parte política, que es la que nos corresponde, como decía también Ivonne, debemos estar todas equivocadas. Los trabajadores se han equivocado de foro y de vía, nosotros nos estamos equivocando también con lo que planteamos porque ellas tampoco lo plantean bien, no entendemos nada de lo que nos estáis explicando, debemos estar todas equivocadas. Yo al menos siento que se está minusvalorando tanto su capacidad de comunicación como la de entendimiento por nuestra parte y me parece que acabar siendo al final a todo esto y saber cómo vamos a salir para poder solucionar lo que pasa, sobre todo en servicios sociales, me parecería lo fundamental. Y de verdad que tengo la sensación de que eso no se está haciendo y es una pena. Pues es una pena, Paula, que nos mantengamos en esa discrepancia interpretativa y la verdad es que a mí me gustaría poder superarla y haré todo el esfuerzo posible para que eso sea así. ¿Y Bombay? Yo la verdad es que sí entiendo que tú no puedas entender lo que es una mano tendida, y que una mano tendida requiere de confianza y sobre todo honestidad y cumplir la palabra dada. Lo entiendo también que quien está acostumbrado a que alguien mienta en el Parlamento y le parezca normal, pues no entienda lo que es una mano tendida. O que quien está acostumbrado a ir cambiando a gente de un sitio para otro no entienda lo que es una mano tendida. Pero podríamos seguir haciendo un debate sobre lo que es la actitud de cada partido en Euskadi y llegaríamos posiblemente muy lejos. Pero tarde o temprano todo cambia. No te preocupes. Tarde o temprano todo cambia. Cambiará el control de TV, cambiará el control de un montón de cosas y cambiará el control de que podéis mentir al Parlamento y a cualquier sitio de forma constante. Pero es que el hecho de mentir en este ayuntamiento a la ciudadanía no es potestad de una cosa que pasa en Euskadi, es algo que vosotros hacéis. Tampoco nos interesa mucho de verdad que tú creas nuestra mano tendida o no.
lo cierto es que nosotros tenemos la mano tendida, cualquiera que quiera hablar con nosotros lo puede hacer desde la honestidad, sabiendo desde el principio si puede llegar a un acuerdo o no, dónde están los puntos de esto. Y de esto, como sabemos que también tienes ejemplos en tu propio equipo de gobierno, pues no pretendo convencerte de nada. Porque lo que sí sabemos nosotros es que la mano tendida podremos tenerla con algunos partidos, pero también depende de algunas personas. Entonces, hemos comprobado cuál es la forma de actuar de algunas personas y nuestra mano tendida está ahí, pero evidentemente, si hablamos con unos o con otros, tendremos mayor o menor desconfianza. Yo entiendo que no puedas entender esto. Entonces, no me preocupa. Me da un poco de pena por ti, pero no me preocupa. Yo entiendo que no puedes entender esto. Nosotros vamos a seguir con la mano tendida en este y en cualquier otro aspecto que se quiera actuar con respecto a la oposición o al punto de vista contrario. Pero también entiendo que, bueno, que cuando se viene Echamanda y todo el mundo se tiene que orientar hacia una estructura política determinada, una estrategia política determinada, pues tiráis para ahí. Si nosotros nos orientásemos a otro, actuaríamos de otra forma, pero no. Y aún así, a pesar de ti y de tus faltas de entendimiento en algunas cuestiones, seguimos con la mano tendida. Bueno, corremos a Mercedes, Paula. Sí, procedo a leer. Sobre el plan de racionalización de recursos humanos. Hemos preguntado en varias ocasiones en esta comisión sobre en qué situación se encuentra el plan de racionalización del Ayuntamiento de Guecho. Hemos vuelto a recibir por parte de algunos sindicatos la protesta de que no se está llevando a cabo ningún proceso para ponerlo en marcha y esto afecta a las primas por jubilación anticipada. Por eso solicitamos saber en qué punto se encuentra el plan de racionalización de personal del Ayuntamiento, si se ha tratado esta cuestión en la mesa de negociación con los agentes sociales y sindicales y cuál es su postura, qué avances están previstos en esta cuestión para los próximos meses, qué diferencia tiene este ayuntamiento con otros gobiernos municipales compuestos por los mismos partidos y que sí están llevando y redactando a cabo planes de racionalización. ¿Y por qué nos dijeron que se estaba ejecutando o aplicando el contenido de un plan de racionalización con modificaciones de la RPT, cobertura de puestos vacantes, etcétera, sin haber un plan escrito como tal? Y si hay alguna intención de introducir en la comisión de ayudas elementos que antes venían recogidos en el convenio, como pueda ser el obsequio de Navidad o la funeraria. Gracias. Bueno, empiezo por el final. Sí hay intención y se está tratando y se ha tratado en mesa de negociación y se está concluyendo y seguiremos profundizando en ello para intentar llegar a la comisión de ayudas también y en su caso luego al pleno como corresponde a todo el procedimiento administrativo para encauzar la parte de los servicios funerarios por la comisión de ayudas en vez de por un procedimiento administrativo fuera de esa comisión de ayudas. También se van ejecutando diversas modificaciones de adaptación de la relación de puestos de trabajo para hacer mejoras organizativas que están incardinados dentro de un plan de racionalización que no es público, que no se ha terminado, que se está en elaboración, pero no cabe duda que como las personas y los funcionarios municipales y la parte política y el gobierno municipal, que tenemos que impulsar las medidas de organización municipal, también somos las mismas personas que tenemos que impulsar las propuestas de modificación de la RPT como herramienta que pueda vehiculizar algunas de esas necesidades, pues algunas las tienes identificadas y las vas adelantando porque sabes que las vas a tener como contenido dentro de un plan de racionalización, sí o sí, con lo cual eso creo que da respuesta también a su última pregunta. Sí, claro que se han tratado en mesa de negociación el tema de las primas de jubilación anticipada y al parecer entiendo que es la preocupación principal que traslada el Elkarrekin Podemos respecto al plan de racionalización. Luego me puntualizará si hay alguna otra preocupación más que puedas tener. Y la verdad es que la propia palabra de plan de racionalización siempre he verbalizado que más allá de que las administraciones públicas pueden tener un contenido de mayor seguridad, cuando yo tengo experiencia de 17 años trabajando en la empresa privada, donde estoy en excedencia forzosa todavía, donde tengo la reserva de mi puesto de trabajo, cuando alguien menciona un plan de racionalización en una empresa privada, lo entiende de una forma. O sea, yo no veo que los sindicatos en una empresa privada vayan a estar pidiendo un plan de racionalización. En una empresa privada, al menos, porque la consecuencia suele ser otra que la que aquí, al parecer, se está verbalizando. La consecuencia de un plan de racionalización en el sector privado suele ser la destrucción de empleo y el ajuste de la plantilla. Pero en este caso, en una administración pública, el plan de racionalización tiene unas connotaciones diferentes y se puede hablar también en positivo de la racionalización y la mayor eficiencia de la plantilla municipal para prestar los servicios que vienen acordados por el pleno municipal, que entiendo que es donde nos estamos colocando. Sin embargo,
Dentro de esa línea se pasa al siguiente extremo, en el cual, al parecer, se traslada únicamente lo referido a las primas de jubilación anticipada, como si fuera una suerte de que iba a rejuvenecer las plantillas o alguna cosa de estas. No, pero los sindicatos, cuando nos lo trasladan en la mesa de negociación, sí, y como entiendo que estás haciendo de trasladadora de lo que los sindicatos han dicho, por lo que dices en tu escrito, pues por eso hago referencia a esa otra parte de lo que la parte sindical suele dar en el foro, en el que, como digo, no excluye que se trate en esta comisión informativa. Por eso lo estamos haciendo en esta comisión informativa. Obviamente, no sé si alguien debe tener dudas sobre ello, pues en su forma o en su capacidad de duda estará. Pero si se trata es porque se entiende que se debe tratar también aquí. Pero insisto que en la mesa de negociación, que es donde debe toda esta pregunta, por supuesto que se tratan estos temas, y digo que es el foro reservado por la ley para que no de forma exclusiva, pero sí, desde luego, es donde tiene la reserva de la negociación y donde se debe hacer entre la parte social y la parte institucional el gobierno municipal y los sindicatos, que son los legítimos representantes de los trabajadores y de las trabajadoras, pues deban estar negociando este tipo de cosas. Como digo, parece que la pregunta va únicamente concernida a las primas de jubilación, que además el ámbito judicial tiene bastante recorrido y tendrá, esperemos, que en un plazo medio de tiempo pues tenga una conclusión final con instancias superiores dentro de los tribunales para que puedan determinar definitivamente en qué situación queda. Pero el resto de detalles le va a pedir a Jesús Marí que nos lo explique como responsable del área de personal también, porque el plan de racionalización, el que nosotros entendemos en esta institución que políticamente se está impulsando a propuesta técnica, porque los técnicos, el personal técnico del área de personal y organización se lo cree y lleva tiempo trabajando en ello y llegará cuando llegue, porque es verdad que las tareas que se deben de desempeñar y los retos que tenemos por delante, tanto en organización como en las consecuencias de esa organización, es decir, a la hora de estar desarrollando procesos selectivos que enseguida llegarán de una forma intensa, como los procesos de provisión de puestos que se han concluido varios, pero que no con esa conclusión se terminan los que están pendientes, como los de promoción interna, que se van realizando y que alguno de ellos bastante potente en cuanto a la afección del número de personas, concretamente entre prácticamente 45 y 46, que estamos hablando del DC2 a C1 en la parte administrativa del tramo, bueno, de la parte general de la administración, pues todos esos, bueno, simplemente el tener que atender de forma específica, de una forma intensa, como llevamos haciendo pues desde hace tiempo y sobre todo como consecuencia de la pandemia, el área de cohesión social, porque indudablemente ha tenido muchas necesidades, porque la pandemia ha estado afectando ese área, como en otras áreas que también han tenido una necesidad específica. Y luego, como digo, lo que viene derivado de la organización, porque también en otras ocasiones hay algún otro grupo político que a mí, políticamente, de forma pública, tanto en comisión como en pleno, recrimina al gobierno municipal, digo a mí, como representante del gobierno municipal, como delegado del área de personal y organización, se recrimina que se hagan reiteradas modificaciones de la RPT, incluso de la plantilla orgánica, que seguiremos trayendo, por cierto, esperemos que el próximo pleno podamos acrecentar la plantilla municipal y podamos tener más plazas y no vamos a cesar de hacer esas modificaciones, desde luego, mientras estemos gobernando, porque entendemos que atender el servicio público y tener mejor organizada la plantilla y cuando es necesario tener más plantilla y en su caso también, si hay que amortizar algún puesto o alguna plaza para poder dotar algún otro puesto o alguna otra plaza, es algo que no vamos a dejar de estar haciendo, aunque haya crítica y oposición política, porque la ciudadanía se merece que la plantilla de su ayuntamiento esté cada vez en una mejora constante, mejor organizada, para poder dar una mejor calidad en el servicio, porque no todo es dinero. Lo más importante del servicio público que se puede prestar es personas. Entonces, no vamos a ser estáticos, no vamos a tener la plantilla y las herramientas con las que nos dotamos para prestar el servicio público, las personas que nos sirven a la ciudadanía, no las vamos a tener de una forma estática. Hay que adaptarse a las necesidades, hay que adaptarse a la legislatura, hay que adaptarse a las nuevas normas, hay que adaptarse a la evolución de la sociedad en definitiva. Y por eso, cada cierto tiempo, constantemente, a la medida que somos capaces, impulsamos desde el área adaptaciones y cambios. Algunos son estructurales, de necesidades que se han podido detectar más en el largo plazo y otros son más puntuales, más coyunturales, pero hay que también seguir acometiendo. Y esa es la directriz política que se establece. Viene respaldada, por supuesto, de una forma presupuestaria, porque esto tiene que ir en paralelo. Y, desde luego, con las necesidades que van
manifestando constantemente y que nos van trasladando las áreas, a veces en su buena intención de querer prestar un mejor servicio por exceso con respecto a la limitación de recursos que puede tener una administración pública de nuestro tamaño, una administración local, y otras, incluso hay que animarles, porque hay áreas también que suelen ser, pues que miran mucho, pues porque son personas, los componentes de esas áreas que miran también por los recursos públicos, que intentan abarcar más de lo que pueden hacer, y hay que decirles, oye, vamos a intentar orientarlo de una forma diferente, vamos a intentar reforzar, porque si no, pues podemos terminar pues por reventar, ¿no? Entonces, esos equilibrios hay que mantener porque cada persona es diferente y no todas las áreas son iguales. Y hay que estarlos atendiendo y normalmente esto conlleva pues necesidades de modificaciones. Que todo esto lo puedas plasmar dentro de un plan de racionalización con más detalle y con cada una de las pautas, pues es algo que casi prefiero que lo pueda presentar Jesús Mari con más detalle o con el detalle que él considere, porque un plan de racionalización entendemos que no es únicamente lo que se ha publicado por otros ayuntamientos recientemente, que sí va más relacionado, cuidado, que sí es un plan de racionalización, pero no es el plan de racionalización que nosotros pretendemos, porque nosotros no pretendemos hacer un plan de racionalización ligado a las primas de jubilación únicamente, sino a las necesidades del servicio público que se debe prestar. Así que, bueno. Si acaso, por centrar el debate y por aclarar, no queremos centrar solo las preguntas en las primas de jubilación, No. Solo pone que afecta a las primas. Sí, pero las preguntas son sobre el plan de racionalización para saber si está en marcha y cómo se quiere hacer. Bueno, yo Quiero lo decir, es decía, en general. Otra cosa es que afecte a las primas, entre otras cosas. Pero vamos, no es exclusivamente eso. Está entendido, Paula, ¿eh? Lo que pasa es que es la Vale. única afección que habéis mencionado de forma específica y por eso me he ceñido a ella. Pero las Si llegáis preguntas a mencionar, no son sobre las primas, es sobre el plan de racionalización como tal. Vale, pero si llegáis a mencionar otro tipo de afecciones, pues habría tenido en cuenta. Yo simplemente revelo que hay más afecciones, muchas más, muchísimas más. De hecho, el 99% de las afecciones no son primas de jubilación, pero como haces de trasladora de lo que la parte sindical está reclamando como una reclamación social, que eso sí se ciñen a la prima de jubilación únicamente, por eso lo quería poner de relieve. Jesús Mari, nahi baldin baduzu hitzartu. Bueno, quiero decir en primer lugar que yo no comparezco aquí por mi composición técnica. No. Puede parecer un tecnicismo, ¿eh? Yo no estoy aquí en mi condición de técnico, sino en mi condición de funcionario de carrera, funcionario público de carrera, con la relación de especial sujeción que comporta. Es un tecnicismo, pero no es una tontería. Digo esto porque enseguida me meto en el tema. A mí la verdad es que me genera, supongo, aunque comparezca en esa condición técnica y no política, lógicamente no puedo permanecer pasivo y tengo los sentidos abiertos, ¿no? Cuando se produce el debate y sé que me tengo que reducir al ámbito técnico sin entrar en el político, aunque me cuesta, porque de alguna manera también me revierte, me vuelve el debate político sobre las cuestiones técnicas que yo digo. Y bueno, pues la verdad es que a mí me comporta un componente de incomodidad y como diría, ¿no?, de incomodidad y de frustración expresarme con el grado de profundidad que lo puede permitir un acto de esta naturaleza y luego ver que la acogida, que no se trata en absoluto, por supuesto, de estar de acuerdo, sino simplemente que la acogida que tienen las cosas solamente desde el punto de vista del entendimiento, que no es estar a favor ni en contra, sino del entendimiento, pues ver una conexión tan escasa. Bien. Primas de jubilación voluntaria, no, plan de racionalización. Me alegro de la última intervención. El plan de racionalización de los recursos humanos. Cuando estábamos en valoración de puestos de trabajo en una comisión informativa, sería la segunda o la tercera en la que yo comparecí y pregunté si las personas presentes conocían realmente qué era un proceso de valoración de puestos de trabajo. Como mucho serían valoraciones de puestos de trabajo frustrados que se han producido en este ámbito municipal. Nadie creía que íbamos a hacer un proceso de valoración de puestos de trabajo. Se ejecutó. Bien. Plan de racionalización. Realmente se conoce el artículo 69, el título quinto de la Ley 5/2015 de 30 de octubre, texto refundido, Estatuto Básico del Empleado Público, EBEP, que es la réplica de la Ley 7/2007 de 12 de abril, artículo 69, título quinto, cuando hablo de la ordenación de la actividad profesional pública, se entiende. Pues ese título empieza con un artículo 69, luego hay otros, pero este es el principal, que se llama
efectivamente, el de objetivos e instrumentos de la planificación. Es muy sencillo lo que es un plan de racionalización. Unos le llaman plan estratégico de ordenación de los recursos humanos, otros de estructuración. En realidad tiene dos vertientes. Es de ordenación de los recursos humanos y de racionalización de las estructuras. ¿Para qué? Para ser más eficaz en la prestación de los servicios y para ser más eficiente actuando con los recursos disponibles. ¿El plan de racionalización es obligatorio? No, pero bien harían las administraciones, sin excepción, en dotarse de un plan de... Ahora cualquiera diría que todas las administraciones tienen plan de racionalización. Para nada. Pero bien harían las administraciones en dotarse de planes de racionalización y que fuera un espejo, el plan de racionalización, en el que después pudieran mirarse todas las actuaciones que tienen que ver con modificaciones de RPT, con planificaciones. ¿Qué es un plan de racionalización? Un plan de racionalización es un instrumento de planificación. Me acuerdo que en la universidad le llamamos plantilla de referencia, un instrumento de planificación en torno al cual se vaya moviendo la RPT, la actualización de la RPT. Hay personas en diferentes foros que les molesta mucho que se mueva la RPT. El movimiento de la RPT es una buena noticia, porque quiere decir que una administración está viva y está permanentemente adaptado las estructuras a sus necesidades. Otra cosa es si esos movimientos se producen de una forma defendible. Yo como no contemplo hacer movimientos que no estén muy bien motivados y además que tengan un alto grado de necesidad, lo digo con esa tranquilidad. Bien, el plan de racionalización, cuando una administración se decide a abordarlo, puede tener muchos ejes. El Estatuto Básico del Empleado Público, hay normativa estatal, normativa autonómica anterior, pero todo pivota en torno a lo mismo. Tiene fundamentalmente dos ejes. Uno que actúa sobre las personas, lógicamente, y otro que actúa sobre las estructuras. El que actúa sobre las personas dice que se debe hacer fundamentalmente un estudio de las disponibilidades de efectivos y de las necesidades, más allá de esas disponibilidades reales, de las necesidades que tengo. Es decir, tengo tantos empleados y empleadas trabajando, pero necesitaría estos más, o estos diferentes, o aquí más y aquí menos. Además de la formación, de la promoción profesional, además de la movilidad y además de la correcta redistribución de las funciones. Ese es un eje, el de las personas. Y hay otro eje que es el de las estructuras. ¿Cuáles son los sistemas de trabajo que estás poniendo en marcha? ¿Cuáles son los sistemas de trabajo? ¿Y cuál es la racionalización de las estructuras con las que te vas a ir moviendo a lo largo del tiempo en función de lo que refleja un instrumento de planificación previo? Pues hay que entender para obtener un mejor rendimiento, para que progresivamente el rendimiento de esas personas en esas estructuras que van mejorando y van progresando positivamente sean mejores. Y luego hay otros elementos importantísimos, como son la movilidad. En una administración como Getxo no es importante, en un departamento de educación es importantísimo. No es lo mismo trabajar en Zestoa que en Baracaldo, y esto pasa. Ya lo digo en Castilla-La Mancha, porque la normativa es la misma para todo el mundo. Como son también la promoción profesional y otra suerte de variables que se pueden meter. Y una de ellas, la OPE, la oferta pública de empleo. Oferta pública de empleo de donde derivan los procesos, porque no es más que el escaparate de las plazas que después se van a traducir en convocatorias de procesos selectivos que van a ir introduciendo, restando precariedad e introduciendo solvencia y estructuralidad, es decir, funcionarios y funcionarias de carrera en la administración, con los procesos de provisión, de promoción, que se deberían de vivir con absoluta normalidad. Ya no digo con gozo y alborozo, pero, hombre, como una buena noticia en lugar de impugnarlos, porque también esto pasa. E insisto, en algunos ambientes, no sé por qué, pero la progresión molesta. No lo entiendo, pero esto ha pasado siempre, en todas las administraciones. El plan de racionalización. No sé por qué si los sindicatos dicen y acuden a la parte política diciendo no sé qué del plan de racionalización, pero si con los sindicatos estamos todos los días, no sé, en la mesa negociadora y en la no mesa negociadora. La última, todos los sindicatos saben en qué posición se encuentra en este momento el plan de racionalización. Todos los sindicatos saben, porque estuvieron presentes en una reunión de carácter monográfico sobre las primas de jubilación voluntaria y el encaje o la falta de encaje de esas primas de jubilación en un plan que todavía no existía con los consiguientes efectos, en una reunión monográfica junio-julio del año pasado. No lo recuerdo y creo que quedaron las cosas claras, no, muy claras. Creo que todo el mundo tiene... La parte sindical, por supuesto, 2 veces, al menos, pero creo que la parte política también
los informes que se emitieron por los órganos, entendiendo por órganos, no soy órgano, me voy a elevar a ello, ¿no? El órgano de personal por orden, sobre las primas de jubilación voluntaria, más la secretaría, más la intervención. Bien, el plan. Desde febrero de 2019, en el Boletín Oficial de Vizcaya se han publicado, si no se me ha pasado ninguno, puede que sí, igual en los dos últimos de enero aquí, pero creo que no, ¿eh? Se han publicado los siguientes planes. Ayuntamiento de Urduliz, Bermío, Ondarru, Musquis, Barrica, Leioa, Mancomunidad de Encartaciones, Echevarri, Ea, Lekeitio, Berango, Lanchove, Munguía, Zarátamo, Ermua y el otro día Sestao. Bueno, el otro día no, el 28 de enero. El otro día Durango, quiero decir. Sestao, enero del 21 y Durango en junio del 21. En Araba, Arrachúa y Barrundia, la cuadrilla de la Llanada Alavesa están aquí. ¿Quién quiere la información? Yo, por supuesto, encantado de pasar toda la información, ¿eh? Y en el Chiego también. Bien, insisto, hasta enero. De enero aquí quizá haya habido alguno más, aunque creo que no. Y en Guipúzcoa, pues tenemos a Legazpi, tenemos a Irún, tenemos a Esquio, tenemos a Hernani y tenemos a Pasaya. Yo solamente sugiero, invito, ahora estoy hablando en el lado estrictamente técnico, por lo tanto no político, que alguien examine los planes de racionalización, que contraste los planes de racionalización que se publican en el boletín, con lo que dice, con el contenido que debe tener un plan de racionalización de los recursos humanos y ordenación de las estructuras y simplemente que saquen sus consecuencias. Podemos discrepar o no, pero que cada cual saque sus consecuencias de si eso es o no un plan de racionalización. Técnicamente, no políticamente, técnicamente uno se impone un nivel de autoexigencia mirando siempre dentro del principio de legalidad y de las cosas que racionalmente proceden realizar en el contexto que le toca gestionar, como en este caso es el Ayuntamiento de Guecho, velando por su mejor progresión, por esta institución en la que se encuentra ahora, ¿no? Y, hombre, nos encontramos con un panorama exigente. Claro que hay que hacer un plan de racionalización. ¿Ese plan de racionalización está hecho? No, para nada, el guión. Yo creo que hay un guión de plan de racionalización que no lo conoce nadie, salvo en el área de personal, que probablemente sea bastante más extenso. Un guión de plan de racionalización que probablemente sea más extenso y con más profundidad que cualquier de los planes que se han publicado. Ahora bien, ¿por qué antes he dicho los planes publicados del Ayuntamiento de Urduliz ha empezado desde 1 de febrero del 2019 hasta ahora? No es una elección baladí, no es una elección porque sí. Es simplemente porque hay una necesidad express en algunas administraciones locales, insisto, esto siempre es componente técnico. Hay una necesidad express en algunas administraciones locales de asegurar las primas de jubilación con independencia de lo que ha dicho el Tribunal Supremo en sus sentencias de 20 de marzo del 18 y el 14 de marzo del 19. Pero no solamente el Tribunal Supremo. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Bilbao, una de Burgos, importará más o menos, pero es del Tribunal Superior de Justicia de Burgos en casación, y la reciente sentencia, que sí tiene que ver con el Ayuntamiento de Guecho, de 231-2020, de 15 de febrero de 2020, que aunque va referida a un agente de policía, sin embargo tiene 5 páginas referidas a la doctrina jurisprudencial, es decir, más de una sentencia marcada por el Supremo. Como yo no creo que a mí me tenga nadie en el club de fans del Tribunal Supremo, tengo que decir que el Tribunal Supremo marca doctrina jurisprudencial. Y nosotros como técnicos, dentro del componente de legalidad, estamos obligados a observar lo que dice el Tribunal Supremo, que no está reñido para nada con un plan de racionalización, porque en un plan de racionalización esto es cosecha particular. Lo menos importante son las primas. Otra cosa es que las primas, cuando están en un plan de racionalización, tienen luz verde si es que se pueden pagar, porque también puede ocurrir que el Tribunal Supremo diga, que ya lo ha dicho, habrá que ver si se confirma, que tenga usted plan o no tenga usted plan, las primas no se pueden pagar. Bueno, esa es la parte discutible que está ahí, que está sub iudice todavía, que está sub iudice en el Ayuntamiento de Guecho, quiero decir, con un supuesto en el Ayuntamiento de Guecho, además de arartecos, etcétera, porque ya ha habido 2 o 3, no recuerdo, y no creo que tarde en dilucidarse mucho tiempo.
De todas maneras, en lo que se refiere al plan y las primas, creo que se tiene el informe. Si no se tiene, yo lo tengo disponible para todo el mundo. Además, creo que ha circulado por todos los sitios. Como circula la idea de que la Carra se ha cargado las primas, yo solamente invito a que se lean todos los informes y que se lea el mío con detenimiento para ver realmente cuál es la situación. De hecho, yo sería uno de los próximos beneficiarios de una prima. Pero bueno, es un tema, pues, lógicamente, es una veleidad que yo adopto aquí, ¿no? Sin más. No, creo que es algo fácil de comprender, que es el gusto por hacer las cosas bien. Yo creo que es una mala noticia, no digo que otros lo hagan, cada uno sabrá. Es muy difícil en el ámbito de la autonomía municipal, con todos los resortes y las pulsiones de la política, de la gestión, de las necesidades ciudadanas, cada uno sabrá y dará cuenta en su contexto de las cosas que hace. Lo único que sé es que en este ayuntamiento de Guecho, un ayuntamiento que yo presumo, joder, moderno, en progresión, un ayuntamiento referencia, un ayuntamiento muy importante, yo creo que las cosas se deben hacer con un nivel de exigencia no elevado, un buen nivel de exigencia, con el rigor que exige la gestión de los recursos públicos y, lógicamente, con sujeción a la normativa. Un plan de racionalización es aquel que examina cómo son los... Acabo ya, ¿Cómo están las áreas? Primero, decir que el Ayuntamiento de Guecho tiene 450 puestos de trabajo, dotaciones... Es un dato, no son 5.000, son 450, además de los organismos autónomos. Pero luego lo importante es cómo se manifiesta ese número en el área 1, de gobierno abierto y modernización, con los cometidos que se le han asignado, con todas las competencias que tiene atribuidas y, por lo tanto, con el nivel de exigencia al que está sujeto. Cómo lo tienen en personal, cómo lo tienen en el área de promoción económica y, por ejemplo, cada área tiene sus problemas y esos son los problemas en los que se tiene que fijar y ir dando soluciones en función de cómo se analicen los datos que se tienen. Si el Ayuntamiento de Guecho tiene un índice de temporalidad X, el porcentaje que sea de un 26, 27, 28%, a mí lo importante, yo que soy el responsable de promoción, una manera de hablar, yo que soy el responsable de promoción económica, a mí ese 28% no me afecta. Lo que sí me afecta es que el 100% del personal técnico de promoción económica es interino. Eso sí me afecta. Esa es una realidad del departamento, del área de promoción económica. Sí me afecta que el área de cohesión social, tan nombrada, tenga una ausencia prácticamente total de personal técnico, que solo hay un puesto técnico de gestión, que el resto sean adoses, cuando la inmensa mayoría de la práctica totalidad de las personas tienen un componente de titulación superior, y me afecta que al menos no se abran a puestos de A1, siendo adoses, no se abran a A1s, pero no por la progresión, por la simple progresión y la carrera profesional de las personas que le integran, que también se merecen, no por parte de ellas, sino porque ya es hora de dotar de un componente técnico superior al que se viene teniendo durante los últimos años. Con la ordenación de las estructuras que se puede hacer. Que luego se pueden meter componentes, es un colectivo básicamente compuesto por mujeres. Bueno, eso es una constatación. Hoy, yo no sé si eso es bueno o es malo. Simplemente esas cosas hay que ir reflejándolas. En la medida que los 450 de la RPT los proyectamos a cada una de las áreas, con sus colorines respectivos, hace un año o año y pico, entregamos a cada responsable de área y concejales una foto de cómo tenía la RPT cada área. Y decíamos, cuanto más colores tenga, peor es la situación del área, dado que fijábamos en blanco el personal funcionario de carrera integrante de esa RPT, de ese área en concreto. Si me pones 5 verdes, que son personas que tienen que pasar puestos, que están en los procesos selectivos, si me pones 2 ejecuciones de programa temporal, si me pones estos niveles de interinidad, pues ¿qué quiere decir? Que esa es un área, desde el punto de vista de la racionalización de las estructuras, contando con el personal que las integra, poco estable. En esas cosas se tiene que fijar y concluir un plan de racionalización para ver qué estructuras propone. Tiene que haber subjefaturas sobre las jefaturas. Tiene que haber jefaturas del personal administrativo para que alguien se haga cargo de la coordinación, control, dirección de las labores administrativas y que sirva también para la progresión del personal administrativo. Tiene que haber puentes para que el personal administrativo, que era C2, ahora va a ser C1 prácticamente en su totalidad, y que tienen titulaciones superiores a las que se les ha exigido para acceder, puedan también acceder a puestos de técnicos A2.
Eso es fijarse, cómo se encuentra. Más las promociones internas, más los procesos selectivos, más las provisiones, ver cómo estoy de personal técnico y cómo estoy de personal administrativo, si la distribución es adecuada, si no es adecuada. Creo que tenemos un déficit global de personal técnico en el Ayuntamiento de Guecho, global, sin exagerar. No creo que tengamos un déficit por lo general de personal administrativo, aunque sí sería exigible o nos deberíamos exigir una redistribución mejor. Ese es un plan de racionalización de los recursos humanos. Ahora yo invito a que quien quiera vaya al boletín y examine. Claro, si un boletín donde se ha publicado un programa de racionalización de los recursos humanos, lo que me dicen es que deberé presentar la solicitud con 3 meses de antelación. ¿Para qué? Para el cobro de la prima. Si lo tendrás que presentar con el límite del temporal de 3 meses anterior a la fecha de la jubilación. Si tendrás que tener X años de servicio para ser destinatario o destinataria de dicha prima. Y si además te corresponderán estas mensualidades, por supuesto, con una vigilancia permanente hasta la fecha de jubilación ordinaria, de que no incurres en ninguna incompatibilidad. No me meto con nadie. Eso para mí es una reglamentación para el cobro de las primas de jubilación. Porque dado que Udalis exige, Udalis ha exigido siempre un plan de racionalización de los recursos humanos para abonar una prima. Sin embargo, no teniéndolo nadie ha puesto en solfa ni en cuestión que se vinieran aprobando primas sin plan de racionalización. Entonces, ¿qué pasa ahora? Pasa que hay 2 sentencias del Supremo. Y pasa que algunos, que profesionalmente entendemos las cosas de determinada manera, estamos en la picota, yo creo que por un ejercicio de la actividad profesional con sujeción al principio de la legalidad, que no es cortante, el principio de la legalidad por lo general no es cortante, sino que permite una amplia gama de interpretaciones, pero dentro de un margen que como mínimo nos conduce a la cautela, a la prudencia y a que se expresen las instancias correspondientes. Este es el guión de un plan de racionalización. No lo conoce nadie, los técnicos y los no técnicos, de personal. Pero a mí me encantaría que, por supuesto, y habrá momento de socializarlo, y ahí me gustaría que, por supuesto, la parte sindical, porque debe hacerlo, y ahí me gustaría que tomara parte también la parte política. Pero yo por ahí no puedo ir. A mí me encantaría explicar, no el plan acabado, sino el andamio. A mí me gustaría enseñar el andamio para que sobre las ideas que tenemos, que están muy desarrolladas, porque esto me estoy notando que parece palabrería. Será palabrería, pero la palabrería está llena de decenas y decenas de ítems y cada uno de los ítems tiene contenido, y mucho. Entonces, claro, así se hace un plan de racionalización de los recursos humanos. ¿De qué tiempo disponemos? Esa es otra historia. Eso sería un problema nuestro, evidentemente. Ahora, tenemos un plan, estamos trabajando en un plan de manera express, en un plan de racionalización de los recursos humanos y la ordenación de las estructuras para abonar rápidamente las primas. La respuesta es no. Pero es sabido por todo el mundo. Gracias, Jesús María. Eskerrik asko. Bueno, simplemente aclarar que, al igual que se ha hecho con otros temas, por supuesto, una vez que el desarrollo técnico del plan de racionalización que se está transformando y con respeto siempre a los tiempos que hay que hacer con la propia mesa de negociación, principal destinatario de destinatarios como trabajadores municipales, como trabajadoras y trabajadores municipales, también el plan de racionalización exigirá numerosas modificaciones en su ejecución, como algunas de las que ya se han hecho, y facilitará una mejor comprensión si todos los grupos políticos tenemos un conocimiento detallado de él. Así que, como tampoco creo que el foro adecuado sea la comisión informativa, porque ya llevamos un ejemplo hoy, desde las 8:30 hasta las 4:30 prácticamente, posiblemente hay tantas cosas de las que tratar que no da tiempo a poder. Sí que haremos una reserva en su momento, pero según vaya avanzando, como se ha hecho con otros temas, para poder compartirlo con los grupos municipales y poder contrastar bueno, pues con más detalle, y porque ayuda, desde luego, ayuda seguro que ayuda a que todo el mundo tenga mejores ideas, las priorizaciones políticas de los servicios que se deben mejorar o que se deben incentivar, o de las cuestiones, o simplemente la mejor comprensión de los trámites administrativos que se derivan de ese plan de racionalización, pues por toda la corporación municipal seguro que viene bien, y desde luego el compromiso político mío, mientras sea delegado del área y siempre y cuando
coincida que el plan de racionalización esté terminado antes de que deje de serlo, que espero que sí, pues el impulso político estará ahí para poder trasladarlo y siempre y cuando Jesús Mari no se atenga a una prima de jubilación, se nos jubile antes de la jubilación que le correspondería y no nos lo pueda presentar. Entonces, bueno, como las primas de jubilación no están encima de la mesa, de momento, pues esperemos que eso no suceda. Pero, como digo, tendremos esa oportunidad de compartir entre los grupos políticos, cuando esté preparado para ello, el plan de racionalización. Como digo, en nuestro caso es ambicioso. Desde luego, comparado con los demás, quizá pequemos de ambiciosos en ese caso. Tampoco nos para el resto de modificaciones porque, tal y como se ha manifestado ahora y en otras comisiones, y el Grupo Elkarrekin Podemos ha recogido también en su pregunta, se van haciendo modificaciones que van bien encardinadas dentro de ese plan, dentro de lo que sería ese borrador o ese plan de racionalización que tenemos en la cabeza, aunque no esté totalmente escrito todavía, porque está ese índice, pero luego detrás de ese índice hay bastantes los apartados que ya están desarrollados. Lo que pasa es que se tiene que dar en su conjunto. Será una buena noticia para el Ayuntamiento, será una buena noticia para la mejora del servicio público y, además, entiendo que el alcance temporal trascenderá a una y a 2 legislaturas porque este tipo de documentos sirven como base para toma de decisiones y para la organización estructural en un tiempo medio, incluso largo, y eso es positivo para el futuro del Ayuntamiento. Así que, por supuesto, que lo compartiremos cuando llegue el momento y, en ese sentido, pues sé que contamos con los grupos políticos que componemos la Corporación Municipal. ¿Ahí? Sí, de forma muy breve. Creo que la enumeración que se ha hecho de los ayuntamientos que sí han llevado a cabo el plan de racionalización, creo que se han dejado fuera algunos que son de mayor tamaño. Si me equivoco, que me corrijan sin problema. ¿Puede ser que ayuntamientos como Bilbao, Baracaldo, Santurtzi o el propio Consorcio de Transportes los hayan hecho? Quiero decir, cuando lo dejo como pregunta por si estuviera yo equivocada. Lo digo porque quizá decir que otros ayuntamientos están haciendo un plan de racionalización que no parece tal, claro, es un tema que no podemos entrar a valorar desde la parte política de Guecho cuando lo han hecho personal técnico de cada uno de los ayuntamientos, entiendo, con el mayor conocimiento que tengan y con las herramientas que dispongan. Entonces, no me corresponde a mí valorar lo que nos presentaba el señor Lacarra, pero sí que creo que hay que tener en cuenta que si se ha hecho en ayuntamientos más grandes, tipo Bilbao, Baracaldo o el propio Consorcio de Transportes, bueno, es llamativo, ¿no? Que si lo han hecho allí, seguramente incluso tengan hasta más personal que nosotros para poder hacerlo, y no creo que estén tan equivocados como para decir que Guecho es la leche y que lo vamos a hacer de una manera muy, muy, muy diferente y que el resto de ayuntamientos está equivocado. Yo creo que eso, bueno, habría que tenerlo en cuenta. Y, bueno, por nuestra parte, rogar que fíjense lo que quieran, pero si no disponemos de un plan específico en el ayuntamiento, no se podrán contemplar herramientas específicas como en las primas u otras cosas. Si lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia, bueno, poco podemos decir aquí. De hecho, la interpretación que podemos hacer de las sentencias que salgan, pues serán las que queramos, pero si hay que cumplir con ellas y hay que tener un plan específico, ese plan debería darse. Eso, en muchas otras ocasiones, en comisiones y en otros foros, hemos hecho interpretaciones jurídicas y pueden dar para una o para otra intervención, pero si existe la obligación de hacer ese tipo de planes específicos para recoger esto, la verdad es que no vemos el problema de que se haga, y si además Udalhitz lo contempla, pues sea express o no sea express, yo creo que hay que hacerlo de todas formas, sin más. Yo lo que he entendido, Paula, de lo que ha dicho Jesús Mari, quizá porque se lo he escuchado en más ocasiones, pero lo puede corroborar ahora, es que el plan de racionalización en absoluto es obligatorio. Bueno, sí lo has dicho. Sí lo has dicho. No, digo que es obligatorio en caso, no he dicho la palabra obligatorio, digo que para poder contemplar, por ejemplo, las primas de jubilación, debe haber un plan específico, ¿no? Eso es lo que parece que dice la sentencia. Yo digo en este caso, ya sé que no es obligatorio hacerlo, solo si queremos contemplar cosas como las primas de jubilación anticipada, que eso es lo que comentan desde el pues así aclarado nos entendemos mejor. Vale. Norba, Ivonne. No sé si es obligatorio o no, entiendo que es recomendable, pero también sé que Eudel, el 13 de diciembre del 2019, dice: para aquellos ayuntamientos que carezcan a día de hoy del plan de racionalización, deberán, en función de sus especificidades y necesidades, articularlo, pudiendo recoger, entre otros, esto lo dice Eudel, no lo digo yo. En cualquier caso, como se nos ha ofrecido, si yo no he entendido mal, 2 documentos,
Yo acepto el ofrecimiento gustosamente. Yo no conozco ese documento que has comentado que circula por ahí sobre las primas de racionalización, o las primas de jubilación anticipada, creo entender. Entonces querría recibirlo y querríamos recibir también... os los hacemos llegar a través de la querríamos secretaría. recibir también el... No. Y querríamos... pues como... Sí. Y queríamos recibir también el guión para ir conociéndolo. Y en cualquier caso, respecto a la reunión que has dicho que vas a convocar, acudiremos, aunque no lo creas, con toda la voluntad de colaboración. Ahora sí, es importante entender también que colaboración no es decir sí a todo lo que tú plantees. Colaboración es, cada uno hace sus propuestas, se puede llegar a acuerdos o no. La voluntad de cómo se trabaja es lo que determina si hay colaboración o no. Yo creo, Ivonne, que tiendes a personalizar bastante las cosas. Yo hablo de siglas. A mí, por ejemplo, me da igual que sea Miquel, o que seas tú, o que sea Itxaso, o que sea Nerea quien acuda. Siempre que acuda EH Bildu a un foro, yo lo agradezco y lo entiendo como solís enriquecer las aportaciones, y yo lo agradezco así. No lo digo tanto por la intervención de ahora, sino como por una anterior que has hecho también dentro de esta misma comisión referente a mi persona. Te lo he dicho en alguna ocasión, yo agradecería que te refieras a las siglas, a los grupos, y que evitaras de alguna manera las apelaciones personales, que yo las evito, y que te lo agradezco que eso pudiera ser recíproco. Pero bueno, hasta ahí puedo llegar porque tampoco quiero profundizar en ese tema. Bien, yo sí te voy a decir una cosa al respecto. Y te la voy a decir a ti porque estoy hablando contigo, pero también al resto, ¿vale? Cuando yo personalizo, sí es cierto que personalizo las ocasiones, porque a pesar de que estéis todos en el mismo grupo, no recibo el mismo trato de todas las personas. Y entonces personalizo y a nadie se le escapa. Y si se te escapa, lo siento, pero te lo digo, que tampoco mantengo el mismo, y en este caso yo personalmente, pero también en EH Bildu, no sé el resto de grupos, tampoco mantengo el mismo nivel de fluidez de colaboración o de confianza, como entiendo que tampoco por parte de los componentes de nuestro grupo lo mantiene hacia nosotros, hacia mi persona, con todas las personas por igual. Esto yo creo que ya lo sabías, y lo sabías tú personalmente, pero si no lo sabes te lo digo. O sea, no confío igual en todos los miembros del PNV y no tengo la misma percepción de todos los miembros del PNV. Hay algunos con los que, a pesar de una enorme discrepancia, puedo fiarme de las cosas y confío en las cosas que me dicen, y otros en los que me cuesta más confiar. En cualquier caso, yo trataré de no personalizar siempre y cuando tú no lo hagas, porque se personaliza de muchas formas. Entonces es así de sencillo. Que galdera bat Gonzalo, ¿sí? Sé que ha sido preguntado en la Comisión de Ciudadanía por otro grupo, pero es que nos ha llamado la atención que el 11 de junio del 2021 hay una licitación de contratación de emergencia de carpas para vacunación masiva COVID-19. Esto el 11 de junio. Carpas que entendemos que son las que se pusieron a mediados finales de marzo. Entonces, queríamos comprobar que efectivamente a qué se debe, si son las de marzo, a qué se debe este retraso. Me parece que el concejal de contratación, Álvaro González, va a poder... Sí, a ver, no es ni un error ni nada raro. Es el procedimiento administrativo para la contratación de emergencia exige la publicación en el perfil del procedimiento que sea en emergencia. Es decir, se ha hecho la contratación de las carpas a través de un procedimiento de emergencia. ¿Vale? Entonces, eso no quiere decir que vaya a haber una licitación, sino que ha habido un procedimiento de emergencia al que está sujeto esa licitación. No sé si me explico o repito. ¿Vale? El procedimiento de emergencia es una contratación por emergencia cuyo procedimiento se realiza luego, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, no hay licitación pública porque la empresa ya ha sido contratada. Se puede hacer incluso sin reserva de crédito. En este caso se hizo una reserva de crédito. Nos hizo un crédito adicional a través del perdona, Sí. Un crédito a través del Guecho. Bueno, quiero decir que incluso se puede hacer sin crédito y sin nada. En este caso hubo un crédito que posteriormente, mediante un decreto de alcaldía, o en este caso no sé si será de contratación, en base a lo realmente ejecutado y la factura recibida de la empresa se abona.
¿vale? Por eso es que ha aparecido en el perfil del contratante. Yo también estoy en el newsletter y me llega la convocatoria de la licitación. Pero obviamente es una licitación de un procedimiento por emergencia y por el momento no está abierta. Beste norbaitek hitza hartu nahi du, edo bukatu ematen dugu gaurko batzarra. Eskerrik asko guztioi.